Buenas tardes a todos los que el día de hoy nos reunimos en esta asistencia técnica número 6 para el primer torneo de debate regional estudiantil 2021, organizado por la Dirección Regional de Educación de Junín. Quiero dar la bienvenida a todos los especialistas en educación de la DREC, también dar la bienvenida a todos los especialistas de las 13 UGELs de nuestra región Junín, a todos los asesores, entrenadores que hoy día comparten con nosotros, a todos los que van a ser nuestros jueces de debate y bienvenidos a todos nuestros estudiantes. En esta asistencia técnica se tratará el tema de la argumentación. Para ello nos va a acompañar Felipe, ¿sí? Él viene representando a CIDE Didáctica, que es la institución promotora de la Liga Peruana de Debate Escolar y del Torneo Nacional de Debate Escolar. Dejamos entonces para esta asistencia técnica a Felipe. Adelante, Felipe. Hola, finalmente nos podemos presentar. Gracias, Pedro, por la introducción. Voy a compartir la pantalla y de paso me voy presentando. Sí, como decía Pedro, estoy acá a nombre de CIDE Didáctica, pues organización promotora de la Liga Peruana de Debate Escolar, y también organización promotora del Torneo Nacional de Debate Escolar de Perú. Un poco sobre mí, yo actualmente soy capitán del Círculo de Debate de la universidad donde estudio en San Marcos, estudio la carrera de Filosofía, voy en cuarto año y pues voy en debate poco más de 10 años ya, bueno, 9 años. Algo importante o algo que me gustaría resaltar es que me hace muy feliz poder dictar este taller para Junín, porque yo soy de Huancayo, entonces es para mí una alegría poder difundir el debate para todo Junín. Me parece que es una herramienta muy importante y que puede ayudar a muchas personas en su desarrollo personal y en su desarrollo académico. Dicho esto, algunas indicaciones para el taller. A mí no me supone ningún problema el hecho de que existan comentarios o preguntas dentro del chat. De hecho, lo recomiendo fuertemente. Preferiría que la mayoría de comentarios sean por el chat y claramente se va a dar un espacio para preguntas, algún comentario adicional que se quiera hacer, pero preferiría centrarnos particularmente los comentarios en el chat y las preguntas sobre el taller de forma oral en el momento en el que se dé la apertura del micrófono. Dicho eso, yo voy a estar revisando el chat constantemente para ir acercándome a sus inquietudes. Dicho eso, vamos a comenzar con el taller. El taller básicamente es sobre argumentación. Vamos a ver algunos puntos. Acá abajo en la parte de la derecha tienen mi contacto por si alguno de ustedes desea escribirme, si algo del taller pues necesita algún tipo de profundidad, siéntanse libres de contactarme, yo suelo contestar el correo lo más pronto posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver 3 puntos. Los 3 son muy importantes en realidad. Entonces voy a tratar de explicarles rápidamente de qué va cada uno de estos puntos. Y mi interés principal es que dentro del chat coloquen cuáles serían sus inquietudes principales para poder dirigir el taller, particularmente esas inquietudes en el momento en el que toque. Dicho esto, comencemos con algunos puntos. El primer punto que vamos a trabajar es qué es argumentar. No sé si podemos como mantener el decoro. La idea principal del taller es que ustedes manejen la argumentación en un espectro bastante amplio. Vamos a profundizar en algunos conceptos. En esta parte es una breve introducción sobre cuáles son los puntos particulares que vamos a tomar dentro del taller y vamos a también, me interesa muchísimo dentro de los comentarios poder conocer cuáles son los puntos en los cuales quisiera que sea mayor incidencia. Entonces, en un primer momento vamos a plantear definiciones. Estas definiciones son básicamente sobre el argumento y qué es argumentar, porque no podemos comenzar a debatir si es que no tenemos claro este concepto de argumento y los conceptos de argumentación. En segundo lugar, tenemos que plantear cómo Sí, se argumenta y cómo aprendo a argumentar. ¿Sí? Y de esta forma necesito hay que que, sigan hay esa que secuencia. ¿Sí? Primero se trabaja la idea de qué es un argumento y posteriormente se trabaja la idea de cómo una persona puede llegar a argumentar. Finalmente vamos a hablar sobre la refutación dentro de debate porque es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que el trabajo argumentativo consiste también en eh, no solamente entender cuáles son las formas particulares
de afirmar algo, sino también son formas de negar algo. Entonces, en función de la negación, entendemos la refutación. En ese último apartado vamos a aprender a cómo refutar y vamos a aprender a cómo aprender a refutar porque son procesos diferenciados. Entonces, dicho esto, comencemos con la primera parte, que es el planteamiento de las definiciones, qué es un argumento y qué es argumentar. Entonces, para la definición de qué es un argumento, vamos a tomar dos vertientes muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar sobre la vertiente lógica, porque no podemos comenzar ningún debate y no podemos comenzar a debatir y no podemos comenzar a comprender las dinámicas de debate sin partir de la rama que estudia literalmente los argumentos, que es la rama de la lógica. Y en segundo lugar, vamos a tomar en cuenta cuáles son las características, los matices, las particularidades que el debate suma a la lógica para poder llegar a tener un ejercicio de debate completo. Esto es que estas definiciones que se van a brindar de ahora en adelante no son definiciones que sean excluyentes, de hecho son definiciones totalmente complementarias. Esto significa que tenemos que comprender la primera, es decir, la definición lógica del argumento, para luego poder comprender una segunda definición, una definición que está más relacionada a los temas prácticos de debate y no a los temas teóricos, lógicos, argumentativos. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con el planteamiento de qué es un argumento. Sí, ¿qué es un argumento? Acá vamos a citar a Copy Cohen, porque, bueno, introducción a la lógica y bastante importante en realidad. Un argumento es un conjunto de proposiciones lógicas, afirmaciones, enunciados, de las cuales la conclusión se deriva de las otras, que son premisas, a través de un proceso que conocemos como inferencia. De esta cita particularmente quiero que notemos tres cosas. Uno, tenemos que notar qué son proposiciones lógicas, es decir, hablamos del argumento como un conjunto de proposiciones lógicas y en ese sentido podríamos afirmar que las proposiciones lógicas son los ladrillos que construyen un argumento, entonces, digamos, es el elemento principal que va a constituir qué es lo que entendemos por argumento. Vamos a indagar un poco más qué es una proposición lógica en un segundo. Lo segundo que hay que notar es la conclusión, y quiero que noten acá la relación que existe entre las premisas lógicas, perdón, las proposiciones lógicas y la conclusión. La afirmación de Copy Cohen es bastante clara, es conjunto de proposiciones lógicas, de las cuales solo una, es la conclusión, y esta conclusión se deriva de las primeras, ¿no? De las premisas. Finalmente, hay que notar la inferencia, porque no es suficiente con entender cuáles son los elementos que pertenecen a un argumento, sino es importante conocer con qué estos elementos se unen, y de esa forma logramos entender qué es un argumento digamos, en su espectro más completo. Entonces, es por ello importante indagar qué son las proposiciones lógicas, indagar qué es una conclusión e indagar qué es una inferencia. Entonces, para comprender esto de forma bastante rápida, creo que este esquema simplificado nos puede ayudar muchísimo. Las premisas van a ser una cantidad de proposiciones que no van a tener un límite específico, que van a derivarnos a una conclusión, que es una por argumento, que también es una proposición lógica, y que la relación que existe entre las premisas y la conclusión es una relación de inferencia. Esto significa que lo que une a la premisa, perdón, lo que une a la premisa y a todas sus proposiciones lógicas con la conclusión, que también es una proposición lógica, es una inferencia. Noten o piensen en este tipo de esquema como si la inferencia fuera un pegamento que une la proposición lógica final con todas las proposiciones lógicas anteriores. Entonces, comencemos con lo que es una proposición lógica para aclarar esto muchísimo más. Una proposición lógica se puede definir literalmente con la primera oración que tenemos dentro de la pantalla. Es una proposición afirma que algo es o no es. El caso, cualquier proposición puede ser afirmada o negada. Es posible que la verdad o la falsedad de algunas proposiciones, por ejemplo, la proposición existe vida en algún otro planeta de nuestra galaxia, no se conozca nunca, pero esa proposición, como cualquier otra, tiene que ser verdadera o falsa. Otra vez, Copy Cohen. ¿Cuál es el punto principal de esta cita y qué es lo que tenemos que comprender para poder proseguir con este taller? Lo que vamos a comprender es que las proposiciones las proposiciones lógicas se definen por su capacidad de afirmar o negar algo, ¿sí? Y esta capacidad de afirmar o negar algo es única de las proposiciones. Por ejemplo, cuando tenemos preguntas como ¿qué hora es? Eso es una oración que se expresa con palabras y en varios idiomas. Sin embargo, la expresión ¿qué hora es? No afirma ni niega nada, lo único que hace es plantearnos la interrogante de ¿qué hora es? Por otro lado, las proposiciones están relacionadas con afirmaciones concretas y específicas.
Por ejemplo, hoy es martes, mañana lloverá, existen animales en peligro de extinción, no todos los números primos son impares, está lloviendo y hace calor. Son ejemplos de proposiciones, ¿por qué? Porque cada una de estas oraciones está afirmando algo. Esta afirmación pueden ser cualquier tipo de afirmación, y quiero que sepan que esto es independiente si conocemos si la información es cierta o es falsa. Yo puedo dar el enunciado, la proposición, hoy es miércoles, es una proposición que deberíamos tomar como falsa, sin embargo no deja de constituir una proposición lógica. Entonces, acá hay un matiz importante, no son oraciones, ¿sí? Yo entiendo que existe una como gran impulso por llamar a las proposiciones lógicas oraciones, porque la mayoría de ejemplos que tenemos de las proposiciones lógicas son oraciones que están escritas o que, o que se plasman de la misma forma en la que deberíamos entender dentro del mundo de la comunicación una oración, ¿no? Sintácticamente está ahí. Sin embargo, no son oraciones. La explicación de por qué no son oraciones es la siguiente, ¿sí? Pueden existir oraciones distintas sin que sean afirmaciones distintas. Fíjense, la oración Felipe dicta un taller afirma que Felipe está dictando un taller. Y la oración un taller es dictado por Felipe afirma que Felipe está dictando un taller también. Entonces, son oraciones distintas que al final afirman exactamente lo mismo. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar hasta este momento? Dos cosas. Uno, los argumentos están conectados entre premisas y conclusión a través de la inferencia. Y dos, las proposiciones que son parte de los argumentos son enunciados que afirman o niegan algo, no son otra cosa. Ahora, la complejidad de las proposiciones, y probablemente si hay profesores que conozcan lógica proposicional o directamente que manejen la idea de la proposición, es variadísima. ¿Sí? Dentro de debate no es necesario conocer hasta el punto más minucioso de qué tan complejas o compuestas pueden ser las proposiciones. Lo que sí es importante entender es que por proposiciones vamos a entender las afirmaciones y las negaciones que se pueden llegar a expresar dentro de los argumentos. Ah, Bien. va de una vez, Franco. No sé si hay alguna pregunta o es directamente alguien tiene el audio prendido. Les pediría que por favor lo apaguen en caso no tengan ninguna pregunta, y en caso tengan una pregunta, o pues le escriban o directamente pongan, ah, levanten la mano, yo estaré atento a eso para poder responder a sus inquietudes. Bien, en segundo lugar, lo que tenemos que comprender es qué es una inferencia, ¿sí? Porque intentamos que la inferencia es lo que liga las premisas de la conclusión, tanto premisas como conclusión se expresan en proposiciones lógicas. Para esto hay dos puntos, que es exactamente lo mismo en realidad, pero son dos formas distintas de expresarlo, también de Copy-Cohen, que nos van a explicar, yo creo que de forma bastante clara, qué es una inferencia. La inferencia es un proceso que puede ligar un conjunto de proposiciones. Algunas inferencias son justificadas o correctas, otras no lo son. Para determinar si una inferencia es correcta o no, el lógico examina las proposiciones con las que inicia y termina el proceso y las relaciones entre esas proposiciones. Una segunda cita, proceso por el cual se relacionan proposiciones afirmando una proposición con base en una u otras proposiciones. Yo creo que la segunda cita es muchísimo más, digamos, está más resumido y está muchísimo más claro. La inferencia es un proceso por el cual se relacionan proposiciones afirmando una proposición con base en una u otras proposiciones. La proposición que vamos a afirmar es la conclusión, y las proposiciones que son base para afirmar esta última proposición o conclusión son las premisas. Entonces, cuando entendemos esta idea de proceso, lo que directamente quiero que entiendan es un proceso mental que conecta las premisas y la conclusión. ¿Por qué lo vamos a llamar un proceso mental? Y acá puede existir una discusión que es innecesaria para debate, pero es necesaria plantearla, digamos, para tener el conocimiento particular de por qué se le llama un proceso, porque la idea es conectar dentro del cerebro de la persona que está dando el argumento y la persona que está recepcionando el argumento, que existen razones para pensar que tanto que tanto las premisas como la conclusión pueden llegar a generar algún tipo de conexión para afirmar que la conclusión es, si no cierta en todos los casos, cuanto menos probable. Entonces, hasta este momento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la estructura del argumento. La estructura del argumento es premisas, inferencia, conclusión. Hemos aprendido que las premisas y la conclusión se expresan en proposiciones lógicas. Esto es, que expresan afirmaciones según oraciones, si se quiere. Ahora tenemos que añadir qué es la inferencia. La inferencia es ese proceso
por el cual nosotros conectamos mentalmente las premisas a la conclusión. Finalmente, lo que tenemos que comprender es qué es lo que llegamos a entender por conclusión. Por conclusión, se pueden entender las siguientes dos cuestiones que son también lo mismo, pero tienen ciertos matices que nos ayudan a comprender, digamos, de una forma muchísimo más vasta. Uno, la conclusión de un argumento es la proposición que se afirma con base en otras proposiciones del argumento. Lo que literalmente estábamos afirmando hace un momento. La conclusión se expresa a modo de proposición y esta proposición cobra fuerza a partir de las premisas que son expresadas anteriormente. Dos, es la proposición a la que las otras proposiciones, las premisas, dan soporte en un argumento. Esto es que no hay conclusión sin premisas. Entonces, las proposiciones que deseamos probar con las premisas directamente es la conclusión. Antes de pasar al ejemplo argumentativo, lo que vamos a tratar de generar acá es una explicación resumida de estos elementos y de todas las diapositivas que acabamos de ver, por dos razones. Uno, porque hay gente que recién se está conectando, y dos, porque siempre se nos van a pasar algunos puntos, y para mí es importante que ustedes tengan anotado quizá, o que tengan muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de un argumento dentro del campo de la lógica. Un argumento dentro del campo de la lógica en su versión más sencilla es entender la premisa, inferencia y conclusión. ¿Qué es una premisa? ¿Qué es una conclusión? Ambas son proposiciones lógicas. ¿Esto qué significa? Significa que afirman o niegan algo. No son preguntas, no son absolutamente nada más. Afirman o niegan algo. ¿Qué es la inferencia? La inferencia es el proceso mental por el cual yo voy a juntar la premisa con la conclusión. ¿Qué es la conclusión? La conclusión es la proposición lógica o enunciado que yo trato de probar o de afirmar a razón de las premisas que ya he explicado y conectándolo con o mediante la inferencia. ¿Cuál es entonces? Sí, o sea, yo acabo de leer dentro del chat, deducción e inducción para generar una conclusión lógica. Sí, en realidad sí deberíamos tratarlo como deducción e inducción, y la razón por la cual no indagamos dentro de esos tipos argumentativos a profundidad es porque dentro de debate lo que necesitamos no es tanto comprender la deducción y la inducción, sino comprender cuáles son las formas en las cuales yo puedo generar los procesos deductivos e inductivos en los jueces. Si eso es distinto a únicamente comprender cuál es o qué termina por ser la deducción y la inducción. Hay que notar esa diferencia. En debate lo que más nos interesa es que estemos en la capacidad de explicarle a quien sea que nos esté escuchando, en los casos de debate competitivo, como es el contexto en el que estamos, nos referimos particularmente a los jueces. Entonces, si bien ayuda que conozcamos los procesos inductivos y deductivos, lo más importante para fines de debate es conocer que tengo que conectar mis premisas con mi conclusión, y esa explicación de inferencia deductiva e inductiva tiene que ser una explicación que yo esté en la capacidad de verbalizar para que quien sea que me esté escuchando pueda considerar mi conclusión como cierta. Un ejemplo de argumento bastante sencillo en premisas y en conclusión. 3 premisas. Los cigarros causan enfermedades. 1. Los cigarros contaminan el medio ambiente. 2. Y los cigarros afectan a personas que no fuman. 3. La conclusión es que los cigarros son malos o son negativos. Bien. Entonces, hasta acá lo que hemos hecho ha sido comprender qué es un argumento a nivel de la lógica. Creo que ya no es necesario indagar muchísimo más. Simplemente mantengan en la cabeza, un argumento para la lógica es conectar premisas con conclusión a través de una inferencia que tiene que estar clara, esa inferencia, y además que la premisa y la conclusión se expresan siempre como proposiciones lógicas. Estos son enunciados que afirman la verdad o niegan la verdad de algo. Bien, ahora, ¿qué es un argumento para debate? ¿Y por qué es importante generar las diferencias particulares con el campo de la lógica? El debate toma prestado la idea de argumento de la lógica, sin embargo, añade ciertas cuestiones que son o terminan por ser notables en el momento en el que nosotros estamos practicando debate. Sí, para esto vamos a utilizar o vamos a basarnos en lo que dice un teórico de debate que se llama Johnson, que no me equivoco es estadounidense, y tiene una traducción
por un doctor en filosofía argentino, básicamente de teóricos del debate, tal cual. Vamos, un argumento para debate es lo siguiente. Reducido a su forma esencial, un argumento es simplemente una interpretación propuesta de alguna experiencia respaldada por razones en su favor. Literalmente lo mismo que acabamos de ver, es decir, un argumento es la interpretación de algo, la afirmación de algo, respaldada por razones a su favor, respaldada en premisas. Un argumento presenta una afirmación sobre qué algo es, qué relación existen entre algunas cosas o qué valor tiene algo, y luego, y esa es la parte fundamental que deberíamos tomar como esencialmente distinta para el debate, ofrece razones para las que por las que otras personas deberían aceptarlo. Esta parte es diferencial en el sentido en el que cuando hablamos puramente de los argumentos lógicos, esas premisas son evaluadas directamente como premisas y se sigue una conclusión a través de ciertas formalidades. En debate no. En debate no podemos centrarnos únicamente en las formalidades, sino que tenemos que comprender que estas razones a favor de una afirmación están siendo ofrecidas hacia alguien. Y en ese proceso de ofrecerlas existe una interpretación y existe una visión particular que cada una de las personas puede aportar en el momento en que se explica un argumento. Vivimos una experiencia y, porque deseamos tener certeza, les presentamos a otras personas un argumento que establece cómo pensamos y qué debe ser interpretado. Sí, entonces, cuando hablamos de un argumento en debate, no hablamos únicamente de esa estructura de premisas, inferencia y conclusión, sino hablamos de la capacidad que llegan a tener los oradores para poder generar la interpretación y la explicación hacia otros. Entonces, dos puntos a notar dentro de esta definición. Uno, en debate buscamos la aprobación de un panel de jueces. ¿Sí? Cuando estamos en contextos competitivos, lo que estamos buscando es que este argumento, con sus premisas, conclusión e inferencia, sea verbalizado, expresado, contado de una forma tal que un panel de jueces, en el momento en el que lo escuche, esté con la certeza y con la seguridad de que lo que esté escuchando es, si no cierto, cuanto menos probable. Y sobre todo, que es más probable que lo que está escuchando del otro equipo. Porque lo que estamos buscando dentro de debate competitivo es que los oradores estén en la capacidad de brindarle a los jueces la mayor cantidad de razones por las cuales ellos tendrían la razón. El segundo punto a notar es que la aprobación se consigue explicando el proceso de inferencia. Es lo que trataba de explicar hace un momento cuando pues no sé exactamente, veo el apellido, creo que es Romero, no sé si es un nombre o apellido, pero la explicación es la siguiente, ¿no? Cuando hablamos de los procesos de inferencia, hablamos justo de la deducción y la inducción, incluso se puede hablar de abducción, que son los procesos por los cuales yo he llegado a esta conclusión, y la idea principal dentro del debate, más allá de comprender a profundidad estos procesos inferenciales, es que estemos en la capacidad de expresarle a un juez cuáles son las razones por las cuales yo considero que de mis premisas se tiene que llegar una conclusión. Sí, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos la estructura lógica de un argumento, que es básicamente el análisis formal, es decir, sin contenido, sin contexto, de premisas, inferencia y conclusión, que dentro del campo del debate se tienen que comprender como intentos porque los jueces o el panel de jueces comprenda que yo estoy a favor de una postura en razón de los argumentos que le puedo explicar. Para explicarle estos argumentos, lo que hago es tomar los procesos de inferencia y verbalizarlos para lograr algún tipo de algún tipo de reacción dentro del juez y que el juez comprenda que al final nosotros tenemos la razón dentro del debate. Bien, ¿qué es argumentar para debate? Nuevamente, acá hay otro matiz importante que deberíamos tomar en cuenta. Los argumentos son para la argumentación como las oraciones para la conversación. Esto es importante. En ambos casos, la actividad, argumentación o conversación requieren los elementos, argumentos o oraciones. Pero los elementos solos no son suficientes para construir la actividad. En otras palabras, este es el corazón de esta cita, se pueden tener argumentos sin tener argumentación y decir oraciones sin entablar una conversación. ¿Por qué quiero notar esta cita y por qué creo que es resaltante y creo que todos deberían al menos tomarse un segundo para pensar en ella? Me parece que si bien en el contexto de la lógica yo puedo analizar argumentos in situ o per se, es decir,
puedo tomar un argumento, desglosarlo en premisas y conclusiones y encontrar cuáles son las formas lógicas que nos llevan al proceso de inferencia de premisa a conclusión. En debate, yo no busco generar esta conexión, perdón, no busco generar este análisis del argumento per se, como si estuviera flotando en el universo, ¿no? Lo que busco hacer dentro de debate es poner estos argumentos dentro de un contexto de argumentación. Y acá entramos dentro del segundo concepto que me parece vital, y es que no podemos tener un debate solo con argumentos. Tenemos un debate en el momento en que comenzamos a argumentar. Y comenzar a argumentar significa hablar, conversar y responderse. Si es que nosotros no encontramos una respuesta dentro de las explicaciones que pueden llegar a dar los oradores, no estamos teniendo un debate. Quizá estamos teniendo oraciones o discursos sueltos individuales. Lo que tenemos que priorizar es que dentro de los debates exista argumentación y que esa argumentación sea literalmente una conversación en la cual los oradores comiencen a contestarse. Entonces, entendamos que los argumentos dentro de debate son respuestas a la moción de un debate, ¿sí? No son únicamente razones flotando, separadas de un contexto, sino son razones aterrizadas dentro de un contexto en el cual estamos en controversia y ambas partes, es decir, tanto la Cámara de Proposición como la Cámara de Oposición, van a poder ofrecer razones por las cuales existan de alguna forma respuestas, ¿no? Que exista algún tipo de interacción entre ambos equipos. Entonces, ejemplo de un argumento dentro de debate. Y acá introducimos algo importante para para debate, ¿sí? Introducimos la moción. Las mociones son los tópicos de debate y en ese sentido van a tener muchísimos tópicos de debate y lo único que tendríamos que tomar en cuenta nosotros es el tópico de debate específico que queremos. Creo que se dejó de compartir la pantalla. Sí. Lo que deberíamos tomar en cuenta aquí es el tópico particular que nos está ofreciendo la organización. Las mociones no sé si ya las han entregado, las van a entregar pronto, pero las verán, las tendrán y conocerán particularmente qué es o cuál es el contexto en el cual se pide debatir. La moción puede ser: esta casa prohibiría la venta de cigarros. Las premisas pueden ser: los cigarros causan enfermedades, los cigarros contaminan el medio ambiente, los cigarros afectan a personas que no fuman, en conclusión, los cigarros son malos. Sí, acá es importante que noten lo siguiente. Dentro de debate yo no puedo únicamente centrarme en las premisas y en la conclusión, sino que es muy importante que yo lo aterrice dentro del contexto de la moción. Esto es explicar por qué, sí, mi conclusión es que los cigarros son malos, el hecho de que sean malos debería llevar a que las personas prohíban la venta de cigarros, o que los jueces determinen que el hecho de que sean malos es igual a prohibir la venta de cigarros. Sí, entonces acá vamos a generar un ejemplo para que noten la importancia de este punto contextual al cual estamos ingresando. ¿Sí? El punto contextual es importante por lo siguiente. Fíjense, ¿qué pasa si yo varío la moción? Esta casa prohibiría la venta de cigarros a dice cuadro, debería ser cuatro, a 4 cuadras de instituciones educativas. Premisas: los cigarros causan enfermedades, los cigarros contaminan el medio ambiente, los cigarros afectan a personas que no fuman, conclusión, los cigarros son malos. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que es importante argumentar sobre por qué en las instituciones educativas. Yo no tengo ni una sola premisa que busque explicar por qué deberíamos prohibir los cigarros cerca de instituciones educativas. Tengo premisas que me llevan a pensar en que los cigarros son negativos y no tengo ninguna premisa que me lleve a pensar que se debería prohibir alrededor de instituciones educativas. Entonces, vamos notando cuál es la importancia que tiene la moción, el contexto en el cual se está debatiendo, para la afectación dentro de los argumentos o la forma en la que yo debería argumentar. Otro ejemplo: esta casa aumentaría los impuestos a los cigarros. Mismas premisas, misma conclusión. La conclusión es que los cigarros son malos. ¿Cuál es el problema acá? Que es necesario explicar la relación entre que algo sea malo y el alza de impuestos. Es decir, fíjense cómo es que yo no puedo argumentar esta moción del lado a favor si es que yo no tengo las premisas que sustenten por qué el impuesto de los cigarros es lo que tiene que aumentarse y
y eso está relacionado con que sean malos. Entonces, fíjense cómo es que la emoción altera tremendamente la forma en que yo tengo que generar la argumentación, pese a que el argumento pueda ser exactamente el mismo. Es decir, el argumento solo, sin contexto, es los cigarros causan enfermedades, los cigarros contaminan el medio ambiente, los cigarros afectan a personas que no fuman. Por un proceso de inferencia, llego a la conclusión de los cigarros son malos. Ese argumento, solo dentro del universo, puede ser aceptable. Hay personas que van a decir, excelente, o sea, es un argumento válido, nos parece que tienes razón. Sin embargo, dentro de debate lo que tengo que añadir son las explicaciones verbalizadas para explicarle a mi audiencia, que particularmente es un jurado, que yo tengo la razón sobre un tema en particular. Ese tema en particular es la moción. Si la moción me dice, esta casa aumentaría los impuestos a los cigarros, hace falta dentro de este argumento que está flotando en el universo, contexto. Ese contexto pueden ser premisas que expliquen por qué lo malo debería ser grabado con impuestos más altos y lo bueno con impuestos más bajos, o directamente no debería ser grabado. Entonces, el punto particular y lo que quiero que entiendan acá es que dentro de debate nosotros tenemos que tomar en cuenta la moción para saber la postura y para poder explicarle al juez cuáles son esas particularidades dentro de la argumentación. ¿Sí? En un segundo, ya estamos acá dentro de las conclusiones, dentro del primer apartado de este taller. Entonces, si tienen alguna pregunta, me gustaría que les escriban dentro del chat eh, para poder contestarla una vez que acabe con las conclusiones. Para la lógica y para el debate, vamos a separar esto en dos. Para la lógica, un argumento se define por un conjunto de proposiciones lógicas que, a través de una inferencia, llegan a una conclusión. Creo que eso ya lo teníamos bastante claro. Y los componentes dentro de la argumentación para la lógica son las premisas que a través del proceso de inferencia se ligan con la conclusión. Para debate, debate toma la definición de argumentación de la lógica y adicionalmente vincula el argumento con una moción y postura asignada. Esto es que ponemos el argumento dentro de un contexto que responde y conversa con otros oradores y un contexto que verbaliza hacia el juez cuáles son las razones por las cuales consideran que son el lado correcto del debate, lo que finalmente nos lleva a ganar el debate. Los componentes del argumento para el debate son, bueno, los componentes que deberíamos tomar en cuenta para el debate son la moción y el argumento comprendiéndolo en premisas, inferencia y conclusión, ligados o contextualizados dentro de la moción. Sí, vamos a la pregunta, a alguna pregunta que existe acá. Voy a revisar el chat. Tengo una pregunta de Romero. Le consulto. Muchos argumentos emplean falacias. ¿En qué medida esto es válido en un debate? Esa es una muy buena pregunta. A ver, veámoslo de la siguiente manera, ¿sí? El hecho de que, o sea, una falacia, depende de qué tipo de falacia estemos hablando también, porque hay falacias formales o falacias informales, puede afectar dentro de un debate, pero pongámoslo de la siguiente manera. Si yo detecto que alguien ha generado una, no sé, negación del consecuente, o directamente está cayendo en una falacia como no formal, no como una ad hominem. Ambos tipos de falacias van a afectar al debate en dos sentidos. El primer sentido es que una falacia es menos persuasiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos generando una discusión argumentativa, cuando un juez, y esto lo vamos a ver en el último taller que tengamos, que es el componente de adjudicación de debate, recibe esa información, lo que va a hacer es tratar de analizar cómo es que esta información apoya a su lado de la cámara. ¿Esto qué significa? Significa que si la información es algo como tu argumento es falso o tú no tienes la razón porque, no lo sé, no tienes la edad suficiente para hablar de este tema, entendiendo que no estoy atacando pues el argumento, ¿no? Lo que estoy haciendo es atacar a la persona bajo la idea de la falacia ad hominem, el juez va a notar que ese argumento no es igual de válido que un argumento que explique las razones por las cuales gana un orador dentro de un debate. Lo pongo un ejemplo. En la moción que acabamos de ver, esta casa aumentaría los impuestos de los cigarros. Las premisas. Los cigarros causan enfermedades. Los cigarros contaminan el medio ambiente. Los cigarros afectan a personas que no fuman. Conclusión, los cigarros son malos. Imaginen que yo estoy dentro de la casa de proposición o la casa a favor y lo que hago en el momento en el que me presento y en el momento en el que estoy argumentando es explicar este argumento. Una vez que termino mi explicación,
y la siguiente persona que va a discutir o que va a generar el debate comienza su discurso. Si su discurso tiene o intenta ir en contra de mi argumento diciendo cosas como, tú no puedes hablar sobre este argumento, no puedes argumentar sobre esto porque, no sé, alguna vez te di fumando. Entonces es como, ok, el juez lo que va a hacer es pensar en que la argumentación que está dando la Cámara en contra es una argumentación que no es válida. ¿Por qué? Porque no está ni respondiendo a nada de lo que dijo o lo que yo mencioné dentro de mi argumentación, y dos, tampoco está dando razones por las cuales se debería o no aumentar el impuesto a los cigarros, etcétera. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Cuando hablamos de falacias, muy probablemente los jueces se den cuenta que no están siendo argumentos buenos dentro del debate. El segundo punto es que acá hay que tener mucho cuidado. Es muy difícil que comprendamos que los oradores, o perdón, que los jueces van a llegar a eh, digamos, formalizar cada uno de los argumentos, ¿no? Es decir, no hay un juez que escuche los argumentos y en el momento en el que esté escuchando los argumentos termine por generar fórmulas lógicas dentro de sus anotaciones y dentro de estas fórmulas lógicas determinar, este modus ponens está mal ejecutado. Entonces es muy difícil que exista como una evaluación rigurosa y estricta en términos de falacias formales en el momento en que se evalúa un debate. Entonces, conclusión y respuesta a Romero en torno al uso de falacias. Las falacias no deberían emplearse, lo que no significa que dentro de debate no se empleen. En el momento en el que se emplean, es muy probable que un juez detecte que es una falacia ad hominem, por ejemplo, y no le dé crédito a ese tipo de argumentación porque no aporta en nada ni a refutar las cosas que ha dicho el anterior orador, ni a afirmar su propio lado de la Cámara. Esto significa que ese orador no va a recibir ningún tipo de crédito y que ese equipo probablemente no gane. Ahora, digo probablemente porque debate es más complejo que eso. ¿Sí? Pero dejémoslo ahí. Cuando hablamos de falacias, es muy difícil que un juez formalice las falacias y diga, este modus ponens está mal ejecutado, pero es muy fácil para un juez detectar cuando un argumento no está siendo atingente o cuando un argumento no está ni respondiendo algo dentro del debate o no está sustentando su propio lado de la Cámara. ¿Sí? En consecuencia, digamos que eso sería pues, la forma de proceder de un juez dentro del debate. Bien, vayamos a esas conclusiones de forma bastante rápida y pasemos a la parte, digamos, más sencilla, porque esta parte de planteamiento de definiciones es la más tediosa. ¿Sí? Para la lógica, habíamos comprendido que un argumento se define por un conjunto de proposiciones lógicas, es decir, enunciados que afirman o niegan algo, que a través de la inferencia llegan a una conclusión, y los componentes de un argumento para la lógica son las premisas, la inferencia y la conclusión. Para debate lo que hacemos es tomar la definición de la lógica y adicionalmente vinculamos este argumento que flota en el universo sin ningún tipo de contexto con una moción y una postura asignada. Esto significa que contextualizamos los argumentos y por tanto los componentes de la argumentación para el debate son la moción y el argumento. Si existe alguna otra duda, es momento de plantearla. Si no existe ninguna duda, yo no veo ninguna otra duda. Voy a revisar el chat rápidamente. Ninguna. Excelente. Entonces, ahora que hemos entendido qué es un argumento y qué es argumentar, vamos a comprender la argumentación dentro de debate y cómo argumento y cómo aprendo a argumentar, porque entiendo que estamos acá dentro de un contexto en el que tenemos docentes y alumnos, entonces comprendamos que una cosa es como cómo yo genero los procesos argumentativos y otra cosa es cómo yo debería aprender a argumentar o cuáles son algunos consejos que yo puedo darles en el momento en el que se enseña argumentación o en el momento en el que se busque que nuestros estudiantes argumenten. Sí, el esquema que vamos a utilizar, y quiero que noten que un esquema es distinto a componentes. Cuando hablamos de componentes hablamos de elementos que conforman un argumento. Ahora hablamos de esquema y nos referimos particularmente a cuál es eh, la estructura que debe seguir un argumento dentro de debate. Vamos a tomar el esquema ARE. ¿Por qué vamos a tomar el esquema ARE? Porque es un esquema no solo sencillo, sino que es muy bueno para iniciar. Acá un pequeño disclaimer, lo que sucede es que existen muchos modelos argumentativos, los más populares quizás sea el Toulmin,
dentro del debate también, y pueden ustedes encontrar modelos o estructuras argumentativas diferenciadas, y es que incluso pueden crear sus propias estructuras argumentativas dependiendo de cómo es que ustedes manejen los temas no solamente lógicos, sino también los temas de debate. Entonces, este es el esquema ARE, y se define ARE porque consta de una afirmación, un razonamiento y una evidencia en ese orden. ¿Sí? Con afirmación nos referimos a la conclusión de nuestro argumento, es decir, esa premisa lógica o enunciado que afirma o niega algo. Con razonamiento nos referimos al conjunto de premisas que sustentan directamente la afirmación, es decir, esos enunciados que sustentan la afirmación, y con evidencia también nos referimos a premisas que muestran la correspondencia entre lo que se expone en nuestro razonamiento y el mundo real. En palabras más sencillas y digamos de forma lógica, estructurada, la afirmación es la conclusión, los razonamientos y la evidencia pertenecen o forman parte de lo que podríamos llamar premisas. ¿Dónde está la inferencia? Es la pregunta. La inferencia está en los nexos que podemos llegar a generar de razonamiento y evidencia con la afirmación a través de preguntas como cómo esta afirmación, o perdón, claro, sí, cómo esta afirmación es sustentada a partir de este razonamiento, o cómo es que esta afirmación es evidenciada a partir de esta evidencia. Vamos a indagar muchísimo más en este esquema a profundidad para poder manejarlo de forma más clara. Sin embargo, es importante que notemos, al menos en este punto, la estructura de afirmación, razonamiento y evidencia. Este esquema no es un invento mío, ni mucho menos. Este esquema está en debate ya desde hace mucho tiempo. Me parece que un buen referente es el trabajo de Albornoz. Al final les estoy dejando las referencias, todos los textos están en internet por si los quieren revisar. La afirmación es la tesis a probar que antes analizamos como conclusión del silogismo, del argumento. El razonamiento es lo que antes analizamos como regla de diferencia o forma de razonamiento. A su vez, la evidencia será aquel dato que me permita arribar a una conclusión en función del razonamiento utilizado. Sí, literalmente lo que les acabo de explicar. La afirmación se corresponde con la conclusión, el razonamiento y la evidencia se corresponden con las premisas, y las conexiones que yo puedo establecer entre razonamiento, evidencia y afirmación son todas las conexiones inferenciales, deductivas, inductivas, abductivas que yo puedo llegar a generar. Bien, un pequeño ejemplo para pues, tener esto más claro. Moción, se deberían rescatar a las industrias en quiebra. Ok, estamos, digamos, en contra de que se debería rescatar a las industrias en quiebra. ¿Cómo defiendo esta moción? La defiendo a través de una afirmación. Esta medida nos garantiza la continuidad de dichas industrias. Afirmación. ¿Por qué afirmo ello? La teoría económica indica que, salvo crisis económicas generalizadas, del 2008, del COVID-19, etcétera, y en una economía de libre mercado, las industrias quiebran debido a que son ineficientes para vender, competir y o producir bienes o servicios. En ese sentido, si el Estado las rescata, aliviaría monetariamente sus defectos y a mediano plazo terminarían por volver a un estado de ineficiencia que les conduciría nuevamente a la quiebra. Esto es que, a pesar de que el Estado los rescate, estas industrias van a terminar quebrando. ¿Cómo muestro que mi razonamiento es real? Según Berlin, terminó quebrando el 2017, pese al rescate económico alemán. Asimismo, por lo general, los países reconocidos por tener una exitosa política económica, como Reino Unido, no suelen rescatar industrias en quiebra. Sí, entonces, fíjense, la estructura del argumento dentro del debate toma en cuenta la moción. ¿Por qué? Porque toma en cuenta un contexto, toma en cuenta el contexto de cómo yo defiendo esta moción y cuál es la postura que estoy llegando a adoptar. Estoy adoptando la postura en contra, eso significa que voy a argumentar en contra de que se llegue a rescatar las industrias que están en quiebra. La afirmación de mi argumento o la conclusión a la que quiero arribar es: esta medida no nos garantiza la continuidad de dichas industrias. Lo que estoy afirmando acá es que, a pesar de que yo le pueda brindar dinero para rescatar a las industrias en quiebra, las industrias no van a tener una continuidad próspera. ¿Por qué afirmo esto? Y pasamos a la parte de premisas, premisa de razonamiento. La teoría económica indica que, salvo crisis económicas generalizadas, bla, 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 hasta todo lo que ya hemos leído, ¿cierto? Lo que trato de afirmar acá es que estas, empresas o estas industrias ya son ineficientes. Si yo les doy plata, probablemente sigan siendo ineficientes, entonces da igual si les doy plata. Y la evidencia de esto es lo que pasó con Air Berlin. Y ya, listo, ¿no? Entonces eso es como, me interesa mucho que en esta parte comprendamos lo siguiente. Uno, que dentro de debate tengo que tomar en cuenta la emoción para contextualizar el argumento, esto es, entender qué lado del debate estoy defendiendo y cómo lo planeo defender, vincular la afirmación con la conclusión, vínculo mental que tiene que hacer, el razonamiento y la evidencia con las premisas, y las preguntas que están entre moción, afirmación, afirmación, razonamiento y razonamiento, evidencia, como aquellas razones inferenciales por las cuales yo puedo llegar a explicar algo. Entonces, voy acá a generar una pequeña explicación en torno al razonamiento y la evidencia,
porque normalmente cuando este taller se dicta y normalmente cuando pues, se ve por primera vez este tipo de esquema argumentativo, queda la duda de si el razonamiento y la evidencia son iguales. En cierto sentido son iguales, porque ambas son premisas de un argumento. Si tanto el razonamiento y la evidencia se pueden igualar a las premisas dentro de esa estructura de premisa, inferencia, conclusión. Sin embargo, dentro de debate, y yo creo que también dentro del mundo académico, existe una diferencia entre lo que es un razonamiento y lo que se considera una evidencia. Un razonamiento son explicaciones causales de la afirmación de un argumento. Es decir, los razonamientos responden a la pregunta de ¿por qué lo que digo es cierto o probable? Yendo al ejemplo anterior, los razonamientos afirman, los razonamientos buscan probar que la afirmación es probable. La afirmación es, esta medida no nos garantiza la continuidad de dichas industrias. Para encontrar el razonamiento, yo tengo que encontrar explicaciones causales por las cuales no se garantice la continuidad de dichas industrias. Esto es preguntarse por qué mi afirmación es cierto o probable. Cuando hablamos de la evidencia, no. Cuando hablamos de la evidencia son explicaciones contextuales o factuales, si quieren llámelas empíricas, de la afirmación. ¿Cómo existe mi afirmación en el mundo real? Esto es, ¿cómo es que sucede mi afirmación? ¿Cómo pasa que la medida no garantiza la continuidad de dichas industrias? Pasó en el 2017 con Air Berlin. Entonces, esta diferencia es importante en medida en la que cuando nosotros tratemos de generar argumentación dentro de debate, lo que menos quiero es que los estudiantes no tengan completo un argumento, y para poder completar un argumento es muy necesario que entendamos moción, cómo planeo defender esta moción con mi afirmación argumentativa o la conclusión de mi argumento, luego los razonamientos sobre por qué lo que digo es cierto o probable, por qué mi afirmación es cierto o probable, y finalmente añadiendo evidencia de cómo lo que yo estoy diciendo se materializa dentro del mundo real. Entonces, este es el esquema rápido, que es afirmación, ¿por qué afirmo ello? Razonamiento, ¿cómo muestro que mi razonamiento tiene sustento real o cómo muestro que mi razonamiento está dentro del mundo? Estoy ya por terminar también esta sección, entonces sería importante que si es que tienen alguna duda o pregunta, la vayan planteando dentro del chat, la voy a revisar en un segundo. Claramente acá lo que está haciendo falta es la emoción y cómo es que yo vinculo el argumento, es decir, la afirmación, el razonamiento de la evidencia, o la conclusión, las premisas, con la emoción. ¿Por qué no está acá? Básicamente porque lo vamos a ver mañana cuando hablemos sobre la construcción de casos. Pero hasta el momento lo importante y lo que quiero que mantengan en su cabeza son las siguientes cuestiones. 1. Para la lógica, el argumento es premisas, inferencia, conclusión. 2. La conclusión y las premisas se expresan a través de proposiciones lógicas, es decir, se expresan a través de enunciados que afirman o niegan algo. 3. El debate toma prestado la definición de argumento de la lógica y le añade ciertas cuestiones. ¿Cuáles son las cuestiones que añade? El punto número 4, añade el contexto. Este contexto es la moción, que es el tema a discutir, y la postura que tengo que adoptar en el momento en el que yo estoy discutiendo. Una vez que yo llego a comprender esto, y este es el quinto punto, puedo llegar a manejar un esquema argumentativo, que es el esquema ARE, de afirmación, razonamiento, evidencia. Esquema en el cual la afirmación se equipara a la conclusión, el razonamiento y la evidencia se equiparan a las premisas, y las preguntas que yo puedo hacer entre afirmación, razonamiento y evidencia son los procesos inferenciales que yo tengo que explicarle al juez en el momento en el que ejecuto la explicación argumentativa, o en el momento en el que debato, en el momento en el que argumento. Puede como apagar su micro, gracias. Bien, entonces, ¿para qué sirve este esquema? Y acá quiero ser muy enfático, ¿sí? Este esquema sirve para varias cosas, pero hay cosas para las cuales no sirve también, entonces quiero tomarme el tiempo de explicar cuáles son las cosas para las cuales no sirve este esquema y cuáles son las cosas para las cuales sí sirve este esquema. Este esquema es una orientación o guía para dar un discurso. Ojo, orientación o guía. ¿Qué significa una orientación o guía? Significa que yo no tengo por qué tener literalmente escrito mi afirmación que sean dos líneas. Razonamiento 1, 4 líneas. Razonamiento 2, 4 líneas. No, eso no se debe hacer. Lo que tengo que hacer es entender la idea que está detrás de este discurso, que es el juez tiene que entender que mi afirmación es cierta, y que si mi afirmación es cierta, entonces mi lado del debate está dentro de lo correcto. Para que el juez entienda que mi afirmación es cierta, tiene que conocer este razonamiento, esta evidencia y esta evidencia.
Es distinto tener un discurso escrito que le voy a leer a un juez a explicarle al juez cuál es mi argumento a partir de la orientación y guía de un esquema. Esto me lleva al segundo punto. No es un esquema para redactar un texto y luego leerlo durante el debate. ¿Puede servir como esquema para redactar un texto? Sí. Los estudiantes que me están viendo, si gustan dentro de un esquema o dentro de un texto argumentativo, creo que no habría ningún problema con que se expresen de esa forma, es decir, que expresen sus argumentos dentro de ese texto argumentativo como afirmación, razonamiento y evidencia. Sin embargo, dentro de debate no es tan útil. ¿Por qué no es útil redactar un texto y luego leerlo durante el debate? Recuerdan que cuando estábamos definiendo qué era la argumentación decíamos, puede existir oraciones sin necesidad de que exista una conversación y pueden existir argumentos sin necesidad de que exista una discusión. La razón es que dentro de debate no queremos que existan argumentos sin discusión, queremos que los argumentos discutan. Y para que los argumentos discutan, yo tengo que tener la capacidad de, en el momento de dar mi discurso, explicar cómo mis argumentos se relacionan con las cosas que anteriormente han dicho los oradores. Yo no puedo saber de antemano cuáles son estas cosas que han dicho porque no he estado presente dentro de ese debate, porque ese debate está sucediendo en este momento. Si yo tengo un esquema redactado con cada una de las palabras que los oradores van a decir, no tengo la capacidad de flexibilizar mi discurso para poder dar esas acotaciones de respuesta a las cosas que están diciendo los oradores de la Cámara Contraria. No queremos, dentro de debate, tener argumentos separados y soliloquios o monólogos o discursos individuales. Lo que queremos es que los discursos interactúen entre sí y para poder llegar a generar esa interacción, yo necesito que los oradores no lean su texto, sino que utilicen este esquema de afirmación, razonamiento, evidencia dentro del contexto de la moción como una guía para poder expresarle a los jueces cuáles son las razones por las cuales creen que ganan. 3. Es un esquema para organizar ideas ante una tesis, moción o problemática en general. Esto lo pongo porque más allá de debate, y digamos saliéndonos un poquito del taller, pero importante a nivel educativo, este esquema es bastante poderoso, bastante potente. Estudiantes que estén en quinto de secundaria y que estén a punto de pasar a la universidad, en universidad cuando les pidan ensayos, este tipo de esquema de afirmación, razonamiento, evidencia es bastante útil. Hay esquemas más útiles, sí, hay esquemas más complejos también, pero este esquema al menos es un buen inicio en el momento de generar ideas argumentativas escritas también. 4. Para explicarle de forma ordenada o para explicar de forma ordenada argumentos complejos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces existen argumentos que son muchísimo más complejos. Complejos en el sentido en el que los razonamientos y las evidencias, es decir, las premisas que utilizan, son premisas mucho más complejas en el sentido en el que cumplen otras funciones. Por ejemplo, dentro de algún tipo de argumento yo puedo añadir premisas que traten de prevenir algún tipo de refutación. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando yo complejizo mucho un esquema, en el momento en el que trato de dar discursos hablados, es más fácil perderme. Si yo tengo un esquema que sea afirmación, razonamiento, razonamiento, razonamiento preventivo, refutación, afirmación de razonamiento preventivo a refutación, afirmación de razonamiento preventivo a refutación, otro razonamiento, evidencia, 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 recuerdo la conclusión. Okay. Es un esquema que puedo seguir, sí, pero mientras más disgregue estos razonamientos y mientras más funciones les dé los razonamientos, más probable que sea más complejo y en el momento en el que yo dé el discurso, que no lo tengo escrito, sino lo tengo como guía, genera algún tipo de complicación dentro de mis explicaciones. Finalmente, este esquema sirve muchísimo para poder llegar a crear argumentos completos. Esto significa que un argumento dentro de debate no está completo si no tiene evidencia, no tiene razonamientos, si no tiene una afirmación. Bien, voy a pasar ya a la última parte en torno a cómo aprendo a argumentar. En caso tengan alguna pregunta, vayan escribiéndolo en el chat. En caso no tengan ninguna pregunta, pues no escriban nada. ¿Cómo aprendo a argumentar? Y esto está direccionado pues tanto a profesores como a alumnos, ¿no? Para aprender a argumentar yo recomiendo las siguientes cuestiones. 1. Tener un esquema fijo. Siempre intentar rellenar todo el esquema. ¿A qué me refiero con tener un esquema fijo? Si bien el argumento es afirmación, razonamiento, evidencia, yo puedo tener el siguiente esquema. Quiero que mi afirmación tenga 2 oraciones. Entonces, la afirmación que voy a dar dentro de mi argumento tiene que ser una afirmación que tenga 2 oraciones. Y voy a tratar de explicar ese argumento siempre dando 2 oraciones. Quiero que mi
mi afirmación esté sustentada en 3 razonamientos. Entonces, siempre voy a intentar dar esos 3 razonamientos. Voy a forzarme muchas veces a crear razonamientos, a encontrar razonamientos donde creo que ya no pueden existir y, digamos, voy a intentar cubrir siempre 2 evidencias. ¿Por qué esto funciona o por qué esto, digamos, tiene un plus en el momento en el que enseñamos a argumentar? Funciona porque en un primer instante, si es que nosotros damos mucha libertad en el momento en el que los estudiantes comienzan a argumentar, no existe un parámetro por el cual se les pueda guiar de forma adecuada. Si un estudiante tiene mucha, digamos, aptitud para conocer un tema y lo sabe, y cuando comienza a argumentar, los razonamientos y las evidencias salen de una forma bastante sencilla, cuando le pongo un tema del que desconoce, probablemente los razonamientos y las evidencias no salgan de una forma sencilla. Entonces, cuando yo tengo un esquema fijo y me esfuerzo a mí mismo y esfuerzo a los estudiantes también a que rellenen ese esquema y que cada vez que intenten argumentar, cumplan con todo el esquema en el momento de verbalizar su argumentación, lo que estoy haciendo es crear el hábito de que todo argumento tiene que estar bien razonado y bien evidenciado. Eventualmente, los estudiantes se darán cuenta que con 2 razonamientos son suficientes, con 4 razonamientos son suficientes, o hace falta explicar un razonamiento adicional, o hace falta añadir cierto tipo de evidencia, pero eso no sucede de inicio, es un trabajo de hábito. Entonces, creemos el hábito de todo argumento tiene que estar bien sustentado. Un argumento bien sustentado o medianamente bien sustentado dentro del debate, tomando en cuenta la limitante de tiempo, son 3 razonamientos, 2 evidencias, incluso diría una evidencia para centrarnos muchísimo más dentro del razonamiento, pero planteamos un esquema fijo con nuestros estudiantes y los chicos que me están escuchando, planteense un esquema fijo ustedes que consideren que van a poder utilizar y fuércense, intenten cubrir esos 3 razonamientos y esas 2 evidencias para que siempre estemos habituados a que todo razonamiento tenga que ser explicado de la mayor forma posible. 2, hay que buscar la mejor forma de explicar las cosas, ¿sí? El debate es persuasión también, y la retórica influye mucho dentro de la evaluación. A ver, si bien es cierto, dentro del debate competitivo y dentro del formato que estamos trabajando, que es el Words, Schools Debating Championship, es un formato que tiene o prioriza las formas, digamos, de razonamientos o de las premisas y la lógica detrás de cada una de estas argumentaciones. Esto no significa que los jueces menosprecien o desprecien las habilidades descriptivas y las habilidades de oratoria de los estudiantes. Lo que significa es que priorizamos dentro de la evaluación las explicaciones lógicas, pero fíjense cómo es que dentro de las explicaciones lógicas existe un componente de transmisión de estas ideas, ¿no? Yo puedo explicar una argumentación o un argumento con un lenguaje muy complejo, bastante abstruso y que no permita a un juez captar todas las cosas que yo quisiera decirle, o puedo explicarlo de una forma muchísimo más soft, quizá, una forma muchísimo más sencilla en la que un juez puede captar más rápido cuáles son las ideas que le quiero transmitir. Claramente, si yo tengo estos 2 casos, un juez va a entender muchísimo mejor la argumentación liviana, la argumentación ligera o las explicaciones más sencillas, porque es más fácil de procesar ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, el nivel de retórica que yo puedo poner, es decir, la precisión léxica, hacer las pausas debidas, no hablar demasiado rápido, etcétera, genera un impacto, una impresión dentro del juez y eso puede ayudar a que un equipo gane un debate. ¿Eso significa que todo es retórico? No, significa que la lógica se evalúa, pero si no hay una buena forma en la que esa lógica sea transmitida a un juez no puede evaluar esa lógica de la misma forma en que lo evaluaría cualquier otra persona. Ahora voy a la pregunta de José Antonio. Un segundo, por favor. El tercer punto es que hay que probar diversas formas de explicar un mismo argumento. ¿Sí? Muchas veces lo que pasa es que tenemos un debate y después de ese debate es como, ya fue, es como dejamos el argumento de lado. En la preparación que tengan con sus estudiantes y los estudiantes cuando se estén preparando, piensen que cada uno de los argumentos que ustedes están dando tiene formas de explicarse. Eso significa que puedo cambiar el orden de los razonamientos, puedo cambiar el orden de las evidencias, puedo incluso dar la evidencia antes que el razonamiento, no sé, puedo estructurar el discurso de la forma en la que yo considere más adecuada. ¿Eso qué significa? Significa que existen mejores formas de explicar lo que ya ha sido explicado, sí, y muy probablemente siempre sea así. Es decir, muy probablemente nosotros
siempre tengamos nuevas formas de explicar las cosas, porque nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son esas ideas, expresiones, palabras, adjetivos o descripciones que están haciendo falta. Y es por eso que es una labor importante que los docentes estén al tanto de cuáles son las formas en las que explican los argumentos a sus estudiantes y que corrijan las malas formas y apoyen dando quizá una evidencia distinta, quizá descripciones diferentes, quizá palabras particulares que creemos que se puede llegar a utilizar. Me acabo de acordar de, o sea, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, me gustó utilizar la palabra apodíctico, por alguna razón. Y claro, cuando yo estaba en el colegio me dijeron, no lo utilices porque tiene demasiado peso dentro de la retórica, ¿no? Es como comprobar que algo siempre va a ser verdadero. Entonces, lo que se busca ahí es pulir las formas de explicación. Ese pulir las formas de explicación, ya que quiero ser muy enfático, no significa escribir todo el texto. Significa que el estudiante reconozca cuándo sus palabras son precisas y cuándo no lo son. Y eso es un proceso de hábito y es un proceso de ensayo y error. Eso significa explicar varias veces un mismo argumento hasta darnos cuenta de cuál es la forma en la que mejor se explica ese argumento y replicar esa metodología con otros argumentos. Eventualmente, los estudiantes tendrán formas de explicar los argumentos que no requieran tantas correcciones. Cuarto punto. Encontrar argumentos repetidos para crear una base de argumentos que pueda utilizar en otros debates. Esto es importante si es que quieren continuar con debate. En debate muchas veces las discusiones se repiten. Puedo tener discusiones como prohibición del alcohol y prohibición de los cigarrillos. Ambos debates son distintos, porque uno habla sobre alcohol y otro habla sobre cigarrillos. ¿Ok? Pero ambos hablan sobre prohibición. Entonces yo puedo encontrar argumentos repetidos. Y si ya sé cuál es la forma correcta o adecuada de explicar por qué debería prohibirse algo, muy probablemente también pueda explicar cuál es la forma correcta de que cualquier otra cosa se prohíba. ¿Sí? Entonces, tomar esos esquemas, esos ejemplos, argumentos y crear una especie de base de datos argumentativos, de base de datos de argumentos, es útil para los estudiantes y también para futuros debates. Voy a responder a las dos preguntas que tenemos acá. La primera es de José Antonio Medina Ore. ¿Podría considerarse que un argumento tiene premisas o una premisa puede ser un argumento? Esa es una buena pregunta. Veámoslo de la siguiente manera. Si yo tengo una afirmación, un razonamiento y una evidencia, lo que puede suceder es lo siguiente. Puedo tener una afirmación, un razonamiento, o bueno, una afirmación, tres razonamientos. Dentro del primer razonamiento puede ser que la proposición lógica, es decir, la afirmación que tiene ese razonamiento, sea aún una proposición lógica o una afirmación que pueda ser medianamente conflictiva. En ese sentido, lo que puedo hacer es generar el siguiente esquema. Afirmación, razonamiento, y dentro de este razonamiento que considero que necesita más explicaciones, puedo añadir razonamiento 1 de razonamiento 1, razonamiento 2 de razonamiento 1 y razonamiento 3 de razonamiento 1. Entonces sí, dentro de un argumento yo puedo llegar a tener, razonamientos que puedan ser considerados, o sea, las premisas que puedan ser consideradas afirmaciones que necesitan algún tipo de sustento adicional. Y bueno, una premisa sí puede ser, bueno, esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, porque en realidad quizá la pregunta es un poco ambigua, es si es que expresar una premisa es igual a expresar un argumento. Y en ese caso yo tendría que decirte que no. ¿Por qué? Fíjense, yo puedo decir, salvemos el medio ambiente, ¿ok? Eso es una premisa, ¿no? Y es una proposición lógica. ¿Por qué? Porque estoy afirmando algo. ¿Qué es lo que estoy afirmando? Que debemos salvar el medio ambiente. Sin embargo, para fines de debate, decir salvemos el medio ambiente, que es una premisa, no es lo mismo que explicar cuáles son las razones por las cuales deberíamos salvar el medio ambiente. Si yo digo salvemos el medio ambiente, probablemente todos digan sí, hay que salvar el medio ambiente. Sin embargo, en contextos de debate, esas premisas que todos asumimos como ciertas son justo las premisas que tratamos de cuestionar y en consecuencia son las premisas que deberíamos argumentar. Si alguien dice salvemos el medio ambiente, en debate debemos preguntar ¿por qué? Y una vez que se explique el por qué debemos salvar el medio ambiente, hemos explicado esta premisa. Y una vez que la premisa está explicada, podemos llamarla argumento o podemos decir que es una premisa que dentro de debate tiene algún tipo de valor. Entonces, las dos respuestas. La primera respuesta es una premisa puede, o sea, una premisa puede ser parte de un argumento, es parte de un argumento y muchas veces lo que tenemos que hacer es que dentro de mi esquema argumentativo de afirmación, razonamiento, 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 evidencia, evidencia, dentro de uno de estos razonamientos puedo añadir subrazonamientos que lo sustenten.
La segunda respuesta es, dentro de debate, una premisa no es lo mismo que un argumento, porque la premisa, salvemos el medio ambiente, no es lo mismo que explicar las razones por las cuales deberíamos salvar el medio ambiente. No sé, José Antonio Medina, ahora si he contestado tu pregunta. En caso sí, pues me gustaría saber si es que ha sido contestada y podrías escribirlo dentro del chat. En caso no, escribe una repregunta, por favor. Vayamos a la pregunta de Raúl Acuña Quintanilla. Pregunta, ¿es recomendable o no hacer citas textuales en el debate? Los contraargumentos, ¿en qué momento realizarlos? Pregunta final, los alumnos para alcanzar este nivel de complejidad necesitan mucho ejercicio práctico. Si el alumno vive saturado, ¿en qué momento hacer todo este modelaje? Por allí mis dudas, los profesores también estamos ocupados, todo esto es un trabajo extra. Bien, vamos a ir a cada una de las preguntas y vamos a dejar algunas para dentro de un rato porque en un momento voy a explicar el tema de la refutación o contraargumentación. Sí, recomendable no hacer citas textuales en el debate. Yo diría que hay formatos y formatos, ¿sí? Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el formato académico español, que es un formato que literalmente permite a los oradores y está como muy internalizado dentro de la gente que hace debate académico español, a llegar con sus casos escritos, ¿no? Y dentro de ese debate quizá generar citas es lo más adecuado. Sin embargo, dentro del formato que estamos trabajando, que es el World Schools Debating Championship, lo que tratamos de hacer no es que los estudiantes memoricen una gran cantidad de datos, sino lo que tratamos de hacer es que interpreten esa gran cantidad de datos. Entonces, dentro de debate, lo más recomendable en realidad sería, si vamos a utilizar una cita textual, que sea corta y que sea explicada, porque dar la cita no es lo mismo que explicar la cita, ¿cierto? O sea, decir, esa frase de Aristóteles, ¿no? De una golondrina no sé la primavera. O sea, yo puedo pararme en un debate y decir, una golondrina no sé la primavera. Y ya está, me siento. Entonces es como no hay ningún tipo de explicación, ¿no? Es un dato y una cita sin contexto. Entonces, si voy a citar, yo lo recomendaría citar lo más corto posible y que la cita tenga una explicación. Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que los estudiantes brinden análisis propios y que esos análisis pueden estar sustentados en algunas lecturas, en algo que se les dé, pero principalmente deberían centrarse en... Sobre los contraargumentos le vamos a ver en un momento. Pregunta final. Los alumnos para alcanzar este nivel de complejidad necesitan mucho ejercicio práctico. Ya, sí, sí, es mucha práctica, es en realidad bastante trabajo y sí, es un montón de trabajo por parte de los profesores. Yo creo que acá hay que hacer algunas cosas, ¿no? En primer lugar, yo desconozco cuáles serán o cuáles son las situaciones particulares que cada uno de los docentes puedan o no estar viviendo, entonces no podría dar una respuesta única. Lo que puedo recomendar es dividir el trabajo de la forma más sencilla posible. Esta división de trabajo, y al menos lo que a mí me funciona, es darle a los estudiantes las asignaturas que tienen que cumplir con el tiempo prudente para que las cumplan. Es decir, no sobrecargarlos, pero, y en ese sentido es como, tenemos 10 mociones, hay que hacer las 10 mociones hoy día o no vamos a hacer nada. No, eso está mal. Lo que la recomendación es vayamos paso por paso y tengamos un cronograma de las cosas que tenemos que hacer. Para tal día deberíamos tener esta moción hecha. Entonces, si tenemos que tener esta moción hecha, los estudiantes ya deberían tener sus argumentos armados, deberían conocer cómo van a defender esta moción a favor y esta en contra, para tal día tantas mociones hechas y tal. Entonces, cronogramar y distribuir el trabajo entre los estudiantes es lo más útil. Por ejemplo, tenemos un equipo, no sé, de 6 personas, de 5 personas. Entonces, esas 5 personas decimos lo siguiente, ok, tenemos 5 mociones. Cada uno va a explicar no sé, en qué consiste cada una de las mociones. Se explican entre ellos al día siguiente, y entonces ya todos más o menos manejan en qué consiste cada tipo de moción. O otro ejemplo, dentro de la moción número 1, ustedes dos van a hacer 3 argumentos a favor, ustedes dos van a hacer 3 argumentos en contra. Y al día siguiente, que se expliquen los argumentos entre ellos, y una vez que se explican los argumentos, ya tienen todos un trabajo bastante avanzado. Y dentro de ese proceso de que se expliquen los argumentos, nosotros dar cuenta de cuáles son aquellas correcciones que se tienen que hacer, qué fuentes o qué evidencias deberían estar consultando, dar algún tipo de consejo a los estudiantes para que pueda acercarse de una forma distinta a cada uno de los argumentos. Es un trabajo tedioso, sí, pero es parte de lo que se hace en debate y de lo que personalmente he trabajado en debate, entonces no tendría otra respuesta. Pero creo que ahí el punto es más un tema de organización, cronogramación, distribución de trabajo y tratar de hacerlo más
efectivo y comprensivo posible, e incluso hablar con las autoridades del colegio para que los chicos estén un poco más aliviados los días de debate y una semana antes al debate es también recomendable. Última pregunta antes de pasar a esta parte, que es la parte de reputación. En el caso de que en el momento de debatir el esquema se me olvida o el argumento planeado ya fue refutado antes de mencionarlo por el equipo en contra, ¿usted recomendaría ser espontáneo o que se plantee otra estrategia? Es una gran pregunta. Lo que suele suceder y lo que pasa muchas veces es que en vista de que yo estoy pensando en debate como una serie de respuestas a los argumentos probables que pueda tener un equipo de la Cámara contraria, eh, yo tengo que estar preparado para eso, ¿no? Entonces, acá hay dos cosas que yo recomendaría. La primera es, si yo sé que el intento de refutación que ha hecho la Cámara contraria no es suficiente, cuando sea mi momento de dar ese argumento, les digo a los jueces, sin miedo, o sea, sin miedo, no les digo sin miedo, sino sin miedo les digo a los jueces. La Cámara contraria ha intentado refutar un argumento, ha intentado refutar tal argumento. Yo creo que su refutación no es suficiente y explico por qué creo que su refutación no es suficiente y luego les digo, lo que voy a hacer es explicarles por qué este argumento es cierto. Si yo les explico por qué el argumento es cierto y mis explicaciones son mejores que las explicaciones de la Cámara contraria, entonces ustedes deberían creerme a mí, no a ellos. Entonces, esta respuesta va relacionada a si es que ellos tienen un argumento, si es que ellos tienen una refutación que pueda considerar problemática mi caso o a mis argumentos, nunca la ignoro. Lo que hago es refutarla y luego plantear mi argumento y explicar mi argumento de la mejor forma posible para que esa refutación no le afecte. Es lo más recomendable. Lo más recomendable es que existe esa pelea por esa premisa o que existe esa lucha porque mi argumento, a pesar de que ha sido o han intentado refutarlo, sigue en pie, sigue funcionando, sigue valiendo la pena que los jueces escuchen mi argumento y explicarles por qué mi argumento vale la pena. Si es en primera instancia. En primera instancia es tratar de refutar esa refutación y plantear mi argumento. La segunda instancia es, o sea, poco recomendable, pero puede suceder, si es que ya ha llegado el momento en el que la forma en que han explicado ese argumento es devastadora y es como muy, muy por encima de lo que yo esperaba, y es muy difícil que yo llegue a refutar, eh, ahí sí recomendaría como tratar de recurrir a otras estrategias, ¿no? Una estrategia interesante dentro de debate que se suele utilizar bastante es como, ok, la Cámara contraria ha gastado mucho tiempo tratando de explicar por qué tal argumento no es cierto. Yo creo que tiene mucha razón, ese argumento no es cierto, pero no importa dentro de este debate porque nosotros vamos a aprobar esta moción o vamos a defender nuestra postura con estos otros dos argumentos que importan muchísimo más. Entonces acá la pelea, digamos, o la discusión ya no es en torno a si este argumento es verdadero o es falso, sino la discusión se torna a qué argumento es más importante, ¿no? Entonces, incluso si ustedes han probado que tal argumento es falso, creo que hay argumentos más importantes de los cuales debieron hacerse cargo. Por ejemplo, mi primer argumento que explica tal cosa y que prueba la moción de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es o cómo impacta dentro de, o sea, cómo el juez recibe este tipo de información? El juez, en el momento en el que evalúe eso, va a pensar, ok, eh, tengo una refutación que parece ser muy buena, y es una refutación que ha anulado muy por encima un argumento que probablemente la otra cámara podía explicar. Sin embargo, esta cámara me ha explicado cuáles son los argumentos más importantes dentro del debate y cómo es que estos argumentos prueban su moción. Entonces, la refutación, al parecer, no ha tenido tanta importancia. No sé si eso contesta tu pregunta, Ivana y Ariadna. No sé si contesta su pregunta. Podrían poner un sí, un no. Y si en caso no, armar una repregunta. Y lo mismo para Raúl. Pero bien, continuemos entonces con este taller y al final hagamos una ronda de preguntas si es que existen preguntas. Eh, Bien, entonces es la última parte de este taller, la refutación dentro de debate. ¿Qué refutar? ¿Cómo logro una buena refutación? ¿Cómo aprendo a refutar? ¿Qué es refutar? La argumentación, vamos a ir por partes acá porque estamos a punto de ir muy rápido. La refutación también debe considerarse argumentación, ¿sí? Y para esto, pues, no lo digo yo, solamente lo dice Johnson también, la argumentación deconstructiva se refiere al proceso de desarmar los argumentos de los oponentes. Entonces, esta es la explicación de dos cosas. Uno, por qué la refutación está dentro del taller de argumentación. Y dos, qué es lo que ustedes deben entender por refutación. ¿Sí? La refutación no difiere mucho de la argumentación.
porque tienen un mismo esquema. Fíjense, cuando yo trato de generar una refutación, lo que estoy haciendo es decirle a los jueces, ellos, o bueno, la cámara contraria tiene un argumento que es erróneo. La cámara contraria tiene un argumento que es erróneo, es literalmente una afirmación. Luego, ¿por qué la cámara contraria tiene un argumento que es erróneo? Es razonamiento, finalmente. Ni siquiera, ¿no? Evidencia de que la cámara contraria está equivocada. No sé, el segundo orador de la cámara dijo tal cosa es falsa. Entonces, claro, la refutación constituye un proceso argumentativo de igual manera que la argumentación. Entonces, no hay mayor misterio. La refutación es argumentación, punto que deberían tener en su cabecita. Ahora, ¿cómo es que argumentación y refutación son iguales? ¿Cómo son diferentes? Explícanos, por favor. La argumentación y la refutación, ambos son procesos de inferencia, ¿no? Es decir, ambos son procesos mediante los cuales yo trato de explicar por qué una afirmación es cierta. Entonces, en la argumentación, yo intento probar que una afirmación es correcta. Para ello uso premisas que sustenten la validez de una afirmación. En la refutación, intento probar que una afirmación es incorrecta. Para ello uso premisas que sustentan la invalidez de una afirmación. Fíjense acá que la diferencia particular está en cuál es la intención que yo tengo con llegar a probar que la afirmación es correcta o incorrecta. Lo que yo trato de probar con la argumentación es que mi afirmación está siendo correcta. Con la refutación es que la afirmación del equipo contrario está siendo o es incorrecta. Entonces, la refutación es argumentar con la intención de probar que el otro equipo se equivoca. Y acá ya entramos dentro del contexto de debate, ¿sí? Y es, ¿qué es refutar dentro de debate? Porque al igual que en la primera explicación de qué es argumentar para la lógica, dijimos, bueno, puede existir un argumento flotando en el universo que sea un conjunto de premisas, con sus inferencias y la conclusión, que esté ahí, flotando en el universo y nadie le haga caso. En debate no funciona eso. En debate lo que funciona es entender que esos argumentos están en argumentación, es decir, no son argumentos flotando en el universo, sino son argumentos que conversan entre sí, y en el momento en el que conversan se generan algún tipo de refutación, y en consecuencia, la refutación no es más que un argumento que lo que hace es atacar al otro argumento. Refutar es negar que una afirmación que intenta ser probada logra su cometido. Ok, eso ya es dentro de debate, es decir, lo que trato de hacer es explicarle a los jueces que la afirmación del equipo contrario es una afirmación que carece de sentido, o que directamente no ha logrado probar que la moción debería aprobarse. Hay muchas formas de refutar, vamos a ingresar en, no tanto en las formas, pero sí en cuáles son las cosas que yo puedo refutar, y de ahí van a derivarse las formas, pero que pueden aprender a refutar de una forma bastante sencilla ahí. Entonces, en debate refutamos los argumentos que nos presenta el equipo contrario, no refutamos otra cosa. ¿Por qué? Porque no tendría sentido como, no sé, voy a refutar lo que dijo, no sé, Obama en su discurso del Nobel de la Paz, porque dentro de debate eso no tiene sentido, ¿no? Las refutaciones tienen sentido sí y solo si un orador anterior a nosotros ha dado algún tipo de explicación que merezca ser refutada. Entonces, ¿cómo refuto? ¿Sí? Hasta acá que deberían tener claro que la refutación es buscar la forma de decirle al juez que el equipo contrario tiene afirmaciones incorrectas o directamente que el equipo contrario se equivoca. ¿Cómo refuto? Yo tengo estos 4 pasitos. Primer paso, seleccionar qué voy a refutar. La pregunta es, ¿qué voy a refutar? Segundo paso, tengo que entender el objetivo de mi refutación. ¿Qué quiero lograr en los jueces? Quiero que los jueces piensen que el argumento es incorrecto. Quiero que los jueces piensen que el argumento es poco importante. Quiero que los jueces piensen que no sé, que su evidencia es errónea. Quiero que los jueces piensen que están debatiendo cualquier cosa menos lo que nos pide debatir la moción. Hay 1000 cosas que puedo pensar en qué quiero que los jueces piensen. ¿Sí? Entonces, eso. Tengo que entender cuál es el impacto que quiero lograr en los jueces. ¿Qué es lo que quiero que el juez comprenda después de lo que le voy a explicar? 3, explicar los motivos que sustenten el objetivo de mi refutación. Es decir, ¿cómo sustento mi objetivo? ¿No? Si mi objetivo es que los jueces piensen que el argumento de nuestro adversario es totalmente irrelevante, entonces mi afirmación es el argumento del adversario es totalmente irrelevante y tengo que explicar los razonamientos por los cuales esto es verdad o es cierto o cuanto menos probable. Y finalmente tengo que responder a la pregunta, ¿qué deben pensar los jueces ahora? Es decir, el proceso de refutación dentro de debate no puede entenderse únicamente como un proceso por el cual un orador vaya a dar su discurso y diga, la cámara contraria ha cometido una falacia ad populum. Y ya, no. La cámara contraria ha cometido una falacia ad populum.
si yo les explico, y eso, o sea, eso, ¿no? ¿Qué voy a refutar? Voy a refutar su falacia ad populi. ¿Qué tengo que entender o qué quiero lograr en los jueces? Quiero que ellos entiendan que la Cámara Contraria ha cometido una falacia ad populi. Eh, entonces, han cometido una falacia ad populi. Explicar los motivos. Sí, la han cometido por A, B, C motivos. Es decir, no sé, no han utilizado piensan que porque la mayoría de la gente dice algo, esto es correcto, esto es cierto, y finalmente, ¿qué deben pensar los jueces ahora? Deben pensar que si la falacia ad populum ha sido cometida, entonces su argumento no es tan fuerte, o no es importante, no ha aprobado, no ha logrado su cometido, etc. ¿no? Entonces, ese es el esquema que debería seguir. No se asusten, el ejemplo lo vamos a dar en un momento, este era solamente una explicación como sucinta de hacia dónde iban las preguntas. Entonces, ¿qué voy a refutar? Y esa quizás sea la pregunta más... al final voy a contestar esa pregunta y no hay ningún problema. ¿Cómo podríamos, o sea, el paso más importante creo yo es aprender o identificar qué es lo que voy a refutar, porque de entender qué voy a refutar se derivan todas las demás preguntas. Entonces, dentro de debate habíamos quedado que los componentes de la argumentación constituían la moción, la afirmación, el razonamiento y la evidencia. Dentro de esos componentes hay algunos que puedo refutar y otros que no. El único que no puedo refutar es la moción. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. O sea, refutar la moción es ir en contra de las cosas que dice la moción. Ir en contra de las cosas que dice la moción no es ir en contra del otro equipo. Entonces, no puedo refutar la moción. La moción es solamente para direccionar el debate. Nadie intente refutar la moción, por favor. Y si alguna moción tiene lo que se considera como diapositiva de información o un info slide, que es como una oración, un parrafito anterior que te explica algún concepto, que te explica algún contexto que deberíamos tomar en cuenta dentro de la moción, tampoco lo refuta, ¿sí? Todo lo que compone la moción no se refuta. ¿Qué es lo que sí se puede refutar? Se puede refutar la afirmación del equipo contrario, los razonamientos y la evidencia. ¿Por qué puedo refutar su afirmación? Porque puedo cuestionar si la afirmación logra aprobar la moción o puedo cuestionar si la afirmación logra aprobarse. Puedo cuestionar los razonamientos. ¿Por qué? Porque puedo cuestionar si los razonamientos son ciertos y si estos nos llevan a la afirmación, y también puedo cuestionar la evidencia. Puedo explicar si la evidencia que me está dando la cámara contraria es o no es real. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda refutar? La afirmación y el razonamiento. La afirmación normalmente se refuta tratando de explicar cómo es que son afirmaciones insuficientes para probar la moción, y el razonamiento normalmente se explica o se refuta cuestionando los razonamientos, si los razonamientos son o no son ciertos. Ejemplos sobre esto. ¿Sí? Veamos esto. Moción. La venta de alcohol debería ser más restringida. Afirmación. Considerando su daño social, el alcohol es la droga más peligrosa. Razonamiento. El alcohol, sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo excesivo de alcohol puede perjudicar a otras personas, por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos. Asimismo, genera una carga sanitaria, social y económica considerable para el conjunto de la sociedad. Evidencia. Según la OMS, cada año se producen 3 millones de muertes debido al consumo nocivo de alcohol. Asimismo, el doctor David Nutt afirma que deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en combatir a las drogas que causan más daños generales, alcohol, heroína y crack, y no solo las que causan más daños sociales. Ok, en general. Sí, ese es el argumento que vamos a tratar de refutar. ¿Cómo refuto? Primero, selecciono. ¿Qué es lo que voy a refutar? Voy a refutar la afirmación. ¿Cuál era la afirmación? La afirmación era, considerando su daño social, el alcohol es la droga más peligrosa. Tengo que entender el objetivo de mi refutación. ¿Sí? El objetivo de mi refutación es, ¿qué quiero lograr en los jueces? Quiero lograr que la afirmación no es suficiente para sustentar la moción. Es decir, los jueces tienen que entender que la afirmación que me ha dado el equipo contrario es una afirmación insuficiente para probar que la moción debería ser aprobada o debería ser negada. ¿Cómo empiezo a hacer esto? Comienzo con cuestionamientos. ¿Que el alcohol sea dañino es suficiente para restringirlo? Es una pregunta, ¿no? Entonces, es algo así como, a ver, la Cámara Contraria afirma que el alcohol es dañino. Ok, podemos estar de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, el hecho de que el alcohol sea dañino es razón suficiente para restringir el alcohol. Y aquí comienzo ya con la explicación, ¿no? Explicar los motivos que sustentan el objetivo de mi afirmación. Yo voy a sustentar que no es una razón suficiente. Voy a sustentar que es una afirmación insuficiente. Entonces, tengo que explicar qué razones sustentan mi refutación. Acá he puesto dos. Uno, existen otras actividades peligrosas como saltar en paracaídas o incluso subirse a un carro que no están restringidas. O sea, a ver, digamos, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en que el alcohol es peligroso. Estamos de acuerdo en que es una sustancia dañina.
Sin embargo, existen otro tipo de sustancias o de actividades que también son dañinas, como por ejemplo saltar en un paracaídas. Literalmente saltar en un paracaídas, si te sale mal, te mueres. O incluso subirte a un carro, porque, no sé, existen demasiados accidentes de tránsito. Entonces es probable que si te subes a un carro, te puedes morir dentro de un accidente de tránsito. Si viajas en avión, del avión se puede caer. Entonces yo puedo como dar razones por las cuales el hecho de que algo sea dañino no es suficiente para restringirlo, ¿no? Es como, ok, hay muchas actividades dañinas, pero ¿por qué debería restringir esas actividades dañinas? Es algo que aún no explica la Cámara Contraria. Dos, los cigarrillos también son peligrosos, pero no se restringen fuertemente. Es decir, claro, hay restricciones que son parecidas a las del alcohol. Los menores de edad no pueden comprar cigarros. No, no se deberían meter cigarros alrededor de, no sé cuántas cuadras a las redondas, pero no se deberían meter cigarros alrededor de instituciones educativas o cerca de universidades, etc. Entonces, yo lo que acabo de hacer acá es explicar por qué no es suficiente. No es suficiente porque, uno, existen actividades igual o más peligrosas que no son tan restringidas, y dos, existen ciertos elementos como los cigarrillos que también son peligrosos y que no están tan restringidos. Es decir, la idea de que sea más restringido, mucho más restringido, restringida fuertemente, es lo que debería sustentar una Cámara a favor, ¿no? Entonces, para estar en contra, yo puedo dar esas razones. Finalmente, hay que responder a la pregunta, ¿qué deben pensar los jueces ahora? Deben pensar que esa afirmación no fue suficiente para aprobar la moción. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. A pesar de que sea peligroso, no debe restringir. Es, digamos, la conclusión a la que estoy llegando, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a cómo aprendo a refutar. Antes de eso voy a contestar la pregunta que se había planteado dentro del chat. Pero ¿qué es lo que quiero que noten dentro de este momento? Quiero que noten lo siguiente. La forma en la que yo refuto es seleccionando lo que voy a refutar, y una vez que yo seleccione todo lo que voy a, aquella parte que voy a refutar, comienzo a hacerme los siguientes cuestionamientos. ¿Qué quiero lograr en los jueces con esta refutación? Si yo quiero refutar el razonamiento, entonces quiero lograr que los jueces piensen que este razonamiento no sustenta su afirmación, y por tanto quiero lograr probar que su afirmación es falsa. ¿Cómo sustento esto? Explicaciones lógicas de por qué su razonamiento está mal. Finalmente, ¿qué es lo que deberían pensar los jueces ahora? Como he demostrado efectivamente que su razonamiento está mal, entonces deberíamos probar o deberíamos llegar a mostrar que existe un fallo dentro de ese argumento y por tanto la afirmación es negativa. Y lo mismo pasa con la evidencia, ¿no? ¿Qué voy a refutar? Voy a refutar la evidencia. ¿Qué quiero lograr en los jueces? Que sepan que es una evidencia falsa, que nos están mintiendo. ¿Qué razones sustentan mi refutación? ¿Por qué nos están mintiendo? Y finalmente, es que he probado que su evidencia es falsa, ¿qué es lo que los jueces deben saber ahora? ¿O qué es lo que los jueces deberían interpretar ahora del argumento de la Cámara Contraria? Esos son los pasos de la refutación. El más esencial es que voy a refutar. Ya expliqué cuáles son las cosas que se pueden refutar: la afirmación, el razonamiento y la evidencia. No puedo refutar la moción y tal. Ahora sí, contestemos a la pregunta de Marilis Barzola Camposón. Si la respuesta no te satisface, Marilis, puedes hacer una repregunta para poder contestar de la forma más adecuada posible. ¿Cómo podríamos lograr una refutación por analogía lógica? No entiendo particularmente a qué te refieres con analogía lógica. No sé si me podrías explicar eso. O sea, entiendo por la pregunta que buscamos refutar como por analogía, y entiendo que es como analogar casos, ¿no? Pero no sé exactamente qué es una analogía lógica. En todo caso, no sé si podrías escribir qué es una analogía lógica, pero te voy contestando. Sí puedo refutar por analogía, ¿no? Digamos, si la moción es, esta casa prohibiría el consumo de marihuana, o bueno, hagámoslo al revés para que sea más sencillo. Esta casa legalizaría el consumo de la marihuana. Eh, una, 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 una cámara que esté a favor podría decir cosas como, por ejemplo, um, la marihuana es un insumo que está prohibido en varios países, que genera algún tipo de como, no sé, alteración de los neurotransmisores y llega a generar a, alguna sensación de relajo en las personas que la consumen. Esta puede ser como utilizada por personas enfermas, puede ser utilizada también para recreación. Y ya, digamos, eso puede argumentar, ¿no? Y puede decir algo así como, la recreación es algo muy importante para la gente y por tanto deberíamos legalizar la marihuana. Ok, ¿cómo refutamos este argumento por analogía? Lo que puedo decir es, hay otras cosas que hacen que la gente se divierta, ¿no? Por ejemplo, la gente se puede llegar a divertir con drogas que pueden ser muchísimo más conflictivas, como, no sé, la heroína.
y no por el hecho de que la heroína haga que la gente se divierta, es algo que deberíamos legalizar, ¿no? Entonces ya, estoy analogando como la marihuana, la heroína, y lo que estoy tratando de hacer es refutar la idea de que la marihuana va a ayudar a la gente que se divierta, explicando que la heroína también ayuda a la gente que se divierta, pero es muy dañina como para legalizarlo. Entonces, claro, puedo generar esas analogías y llegar a explicar cómo es que en ambos casos existe algo que no permite aprobar la moción, ¿no? Entonces, el esquema general o el planteamiento general de una refutación por analogía es, suele tratar de despertar algún tipo de intuición dentro del juez. Por ejemplo, um, la idea es como, no sé, esta casa prohibiría prohibiría, o esta casa permitiría la tortura. Esta casa permitiría la tortura a, no sé, a personas que han sido capturadas por terrorismo, y ya, es la moción, ¿no? Esta casa permitiría la tortura a personas que han sido capturadas por terrorismo. Entonces, la Cámara de Proposición va a argumentar cómo es que, digamos, la tortura puede llegar a generar información importante y pertinente para poder salvar más vidas. Ok, entonces la oposición puede argumentar, por analogía, que la tortura es literalmente hacer lo mismo que los terroristas hacen o terminan haciendo con gente inocente, ¿no? Que es como, no sé, mutilaciones, etc. Entonces, como estoy analogando la acción que quiere generar la proposición a algo que los jueces van a considerar incorrecto, que es ir en contra de, por ejemplo, la ir en contra de los derechos de estas personas, ¿no? Y lo mismo pasaría con un montón de ejemplos. La idea principal acá es, si yo quiero refutar por analogía, y está permitido, lo que tengo que hacer es encontrar qué es aquello analogable y encontrar por qué es analogable, explicarle al juez esa analogía y luego explicarle por qué en ambos casos debería o aprobarse o no aprobarse la moción. Entonces, sí, el punto es, ¿puedo refutar por analogía? Sí. ¿Cómo logro hacer eso? Logro vinculando ambos elementos. Puedo vincular la marihuana con la heroína, puedo vincular la tortura con delitos de lesa humanidad, puedo vincular muchas cosas. Entonces, esa vinculación permite a un juez entender cómo quizá no está tan bien lo que propone la Cámara de Proposición, etc. ¿En qué momento sería lo más adecuado para poder refutar a la otra parte del equipo? Eso lo contesto en un momento, pero no quiero saltarme la pregunta de Raúl, que bueno, era exactamente la misma. Los contraargumentos, ¿en qué momento realizarlos? Ok, ¿en qué momento realizo las refutaciones? Recomendación puntual, eh, los primeros oradores, tanto de proposición como de oposición, van a ser oradores que planteen el caso, es decir, planteen cuáles son los argumentos, cuál es la ruta que van a seguir ambas casas. Entonces, desde el primer orador de la oposición ya deberían poder existir refutaciones y también deberían existir refutaciones ya en los segundos discursos, en los terceros discursos y en los discursos de réplica o latín. ¿En qué momento de cada uno de esos discursos yo debería introducir la refutación? Lo que tengo que hacer es introducirlo al inicio. Es decir, yo empiezo, yo recomiendo empezar los discursos literalmente diciendo, vamos a refutar las cosas que ha dicho la Cámara contraria, refutación a tal punto, refutación a tal punto, refutación a tal punto, y luego paso a la argumentación. Es una recomendación sobre todo para gente que está iniciando, inician refutando, eventualmente creo que pueden mezclar refutación y argumentación, pero en un inicio es mejor comenzar refutando. Eh, un análisis comparativo. Sí, o sea, las analogías suelen ser análisis comparativos, ¿no? O sea, las analogías suelen comparar dos elementos. Pero más allá de generar la comparación específica, notando diferencias, las analogías lo que buscan es generar análisis comparativos notando igualdades. Y la idea al final es que estas igualdades despierten en el juez cierta idea de algo está muy bien o algo está muy mal. Entonces, a razón de que yo puedo llegar a generar esa intuición dentro del juez de esto está muy bien o algo está muy mal, es que yo puedo refutar por analogía, ¿no? O sea, creo que el ejemplo más sencillo es el que estaba acá. Es, ok, la emoción es la venta del alcohol debería ser más restringida, ¿sí? Entonces, afirmación, considerando daño social, el alcohol es la droga más peligrosa. Ok, analoguemos, ¿qué otras actividades peligrosas existen? Existe la idea de subirse un paracaídas, existe la idea de subirse un carro. ¿Por qué son actividades peligrosas? Analoguemos y comparemos según igualdades. Es peligroso porque, fíjense, si alguien consume mucho alcohol, puede morir. Si alguien se sube un paracaídas y ejecuta mal alguna maniobra, puede morir. Si alguien se sube a un carro y
quien está en el carro maneja mal, o directamente hay otras personas fuera en la carretera que manejen mal y tenemos un choque, también podemos llegar a morir. Entonces ya, acabamos de generar la analogía, ¿no? Comparando cuáles son los puntos de igualdad. Los puntos de igualdad es que el alcohol te puede matar, saltar un paracaídas también te puede matar, y subirte un carro también te puede matar. Entonces, bien, si las tres cosas nos pueden matar, ¿por qué el alcohol debería ser más restringido que subirnos un carro? Entonces, eso es lo que quiero despertar en el juez. Quiero despertar que piense, si subirme un carro es igual de peligroso que tomar alcohol, pero subirme un carro no está tan restringido, ¿por qué el tomar alcohol debería estar más restringido? Entonces, una vez que hago eso, lo que pasa es que, ¿qué es lo que debería pensar el juez ahora? Debería pensar que las razones por las cuales algo debe ser restringido, al parecer, no es únicamente que sea algo peligroso, porque hay varias cosas que son peligrosas dentro de la sociedad que no se restringen fuertemente. No sé si eso contesta la pregunta de mejor manera. ¿Quién lo preguntó a Marlis, y luego también preguntó Giovanna. Si contesta la pregunta de mejor manera, genial. Tengo que pasar algunos slides más. En caso exista alguna duda, pues pueden dejar el chat y al final yo procedo a contestar. ¿Cómo refuto? Era justo lo que acabamos de explicar. Creo que ya me debe explicarlo. Acá está. ¿Cómo aprendo a refutar? Tres cosas que creo que deberíamos tomar en cuenta. Uno, tengo que asumir que la refutación es un proceso argumentativo. De igual forma en la que sustento los argumentos, debo sustentar las refutaciones. No sirve de nada que un orador se pare y diga, la cámara contraria está equivocada, y luego se siente. Es lo mismo que decir, debemos salvar el medio ambiente, porque no hay ningún tipo de explicación de razonamientos por los cuales yo pueda afirmar que debemos salvar el medio ambiente o que la cámara contraria esté equivocada. Dos, no siempre se debe refutar todo lo que dice un orador. Sí, o sea, en ocasiones la gente dice muchas cosas. Y 8 minutos es un montón de tiempo para hablar. 6 minutos igual. 5 minutos. 4 minutos es una gran cantidad de tiempo. Y durante todo ese tiempo un orador puede decir como muchas cosas. Pero de todas las cosas que he dicho, muy probablemente yo no pueda refutar todo, porque para refutar un discurso entero de 8 minutos probablemente necesite el doble de tiempo, ¿no? Porque necesito explicar qué es lo que voy a refutar, necesito explicar qué es lo que quiero que el juez piense de esta refutación, necesito explicar cómo sustento mi refutación y necesito explicar qué o cómo debería pensar el juez después de mi refutación. Entonces, en razón de que tengo que hacer todo ese proceso, yo no puedo refutar los 8 minutos de un discurso. Lo que tengo que hacer es ser selectivo. Sí, es importante que aprendamos a priorizar lo más importante de los discursos y las premisas que consideremos puedan afectar a nuestros argumentos. Es también una respuesta a la pregunta que, no recuerdo quién la hacía, pero hacían esa pregunta, ¿no? Sobre, acá está. No sé quién hacía la pregunta. José Antonio. Sí. No era José Antonio. No recuerdo, bueno, no recuerdo quién hacía la pregunta. La pregunta era algo así como, si es que ya han intentado refutar algo que yo iba a decir, ¿debería decirlo o ya no debería decirlo? La respuesta es acá está, ¿no? Digamos, yo debo esforzarme por identificar justo cuáles son esas partes, esas premisas que puedo llegar a considerar conflictivas con mi propio argumento, y cuando las considero conflictivas, tratar de explicar por qué yo tengo la razón y la cámara contraria no. Entonces, en el caso en el que yo esté en un debate y escuche premisas, afirmaciones que sean diametralmente distintas a las mías, que sean como muy contrarias a lo que quiero decir, tengo que priorizar, refutar esas premisas antes que cualquier otra parte del discurso. ¿Por qué? Porque si refuto esas premisas, es más probable que los jueces crean que mi argumento es cierto o está dentro de lo correcto. Acá un pequeño consejo también. Cuando yo estoy refutando, como trato de priorizar algunas cosas, no priorizo las cosas más fáciles. O sea, probablemente si un orador sale y dice, el cielo es morado, un juez diga, no, el cielo no es morado. Entonces, yo no debería perder el tiempo refutando las cosas más sencillas de refutar, sino debería ir a los puntos más rudos y más fuertes de la cámara contraria. Dos explicaciones aquí. Uno, los jueces no son tontos. Los jueces se dan cuenta cuando hay afirmaciones que son como descaradamente falsas. Entonces, muy probablemente esas afirmaciones descaradamente falsas sean las más fáciles de refutar, pero no tiene sentido refutarlas porque el juez ya las toma como falsas. Y dos,
Si yo le gano a la cámara contraria en su mejor argumento o en su argumento más fuerte, entonces probablemente gane el debate. Eh, ahora, voy a, eh, ahora voy a contestar esa pregunta, solo déjame terminar esto y todos los que tengan preguntas vayan dejándolas en el chat, porque con esto ya acabamos y entonces es momento de contestar todas las preguntas que ustedes necesiten. ¿Sí? Bien. Escuchar atentamente es la única forma de refutar de forma adecuada. El debate sucede cuando los oradores escuchan y responden. Es más importante entender lo que dice el otro equipo que hablar con nuestro equipo. Muchas veces lo que sucede dentro del debate es que los oradores pensamos que es más importante coordinar lo que voy a decir y coordinar con miembros de mi equipo que escuchar a la cámara contraria. Eso está mal, porque si yo no escucho a la cámara contraria, no puedo saber si han dado premisas que van en contra de mi argumento, no puedo saber si han dado buenos o malos argumentos. Lo que tengo que hacer es priorizar, escuchar a la cámara contraria y luego, recién si se puede, empezar a establecer conexión con mi equipo. Sí, entonces, breve resumen de todo el taller y pasamos a contestar las preguntas a los interesados. Acá está la bibliografía. Son básicamente 3 textos que pueden encontrar en internet, la descarga es gratuita, que es muchísimo más amplio de lo que he hablado claramente y van a poder encontrar más información que les pueda ayudar. Ahora sí, resumen rápido sobre, sobre el taller. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy día? Hemos aprendido, uno, qué es argumentar y qué es un argumento. Un argumento para funciones únicamente y estrictamente lógicas son las premisas que se unen mediante diferencia con una conclusión. El debate toma prestado esta definición de argumento, pero no la toma prestada dejándola flotando en un universo desconocido, sino la contextualiza. ¿Cómo la contextualiza? Le pone la emoción. En el momento en que le pone la emoción, asigna una postura y una forma de defender la emoción a los oradores. Cuando eso sucede, los componentes de la argumentación dentro del debate ya no solamente el argumento con sus premisas, inferencias y conclusiones, sino es la emoción y el argumento que tiene sus premisas, inferencias y conclusiones. ¿Cómo es que yo puedo llegar a argumentar dentro del debate? Lo que hacemos es un esquema muy sencillo. El esquema es el ARE, que es afirmación, razonamiento y evidencia. La afirmación es analogable a la conclusión, los razonamientos y las evidencias son analogables a las premisas. Lo que existe entre la afirmación, el razonamiento y la evidencia son los nexos inferenciales. ¿Por qué mis razonamientos prueban mi afirmación y por qué mis evidencias prueban mi afirmación? Finalmente, ¿qué es lo que entendemos con la refutación? Que la refutación es un proceso. El proceso de refutación se inicia cuando yo selecciono qué es aquello que voy a refutar, se continúa cuando explico cuál es mi objetivo con mi refutación, se continúa explicando los razonamientos por los cuales voy a lograr cumplir mi objetivo y se culmina explicándole a los jueces cómo deberían pensar en su refutación en ese momento. O qué deberían pensar después de la refutación que he estado haciendo. Esto en líneas muy generales es el taller, espero que haya quedado claro, y ahora voy a contestar las preguntas que puedan llegar a generar. Igual no sé si tienen permitido prender el micro por todos los inconvenientes que tuvimos, en caso lo tengan, sería interesante que levanten la mano porque sí me gustaría pues, escucharlos, pero en caso no, dejen todas las preguntas posibles dentro del chat. Sí, vamos a ver. Tengo la pregunta de Mayer Ross. Quijada Martín. Si estoy de acuerdo con el otro ponente en su argumento y ya no realizo la refutación, ¿estaría bien? ¿Por qué? Depende, ¿sí? O sea, yo puedo estar de acuerdo con el otro ponente, sí, pero fíjate que dentro de este formato en particular, tengo una cámara de proposición y una cámara de oposición. ¿Eso qué significa? Que muy probablemente estén en posturas, o sea, no muy probablemente, sino están en posturas diametralmente distintas. Uno dice sí y el otro dice no. Entonces es muy poco probable que todas y cada una de las afirmaciones que dé el otro ponente sean exactamente afirmaciones con las cuales yo voy a estar de acuerdo. Eso no significa que existan afirmaciones con las cuales yo no puedo estar de acuerdo, ¿sí? Esto se explica de la siguiente manera. O sea, en la moción en esta casa prohibiría el alcohol, yo puedo decir, o sea, o puede haber un argumento que es algo así como el alcohol es negativo y como es negativo, entonces hay que prohibirlo. Entonces yo puedo como dar mi discurso y decir, yo estoy de acuerdo con la cámara contraria con que el alcohol es negativo. Con lo que no estoy de acuerdo es que con el hecho de que sea negativo es igual a prohibirlo. Creo que hay muchas cosas negativas dentro del mundo que no se prohíben. Por ejemplo, es negativo que la gente fume y no estamos prohibiéndole a toda la gente fumar. Es negativo que la gente se desvele toda la noche viendo el juego del calamar y no estoy prohibiendo a la gente que compre Netflix, ¿no? Entonces, es como, yo puedo estar de acuerdo con
algunas premisas que de la cámara contraria, sin embargo, siempre van a haber algún punto de discusión o de digresión. Y acá me permito explicar algo, y es que el debate en realidad parte de acuerdo. O sea, si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con qué significa alcohol, yo no puedo debatir, porque si alguien dice alcohol es una bebida, no sé, que se obtiene, no, ni siquiera sé cómo expresarlo, pero si alguien dice como el alcohol es exactamente igual que un fruto, y la cámara contraria dice no, o sea, estás mal, el alcohol es literalmente una sustancia que altera, no sé, a tu cerebro. Entonces alguien dice que no, otro dice que sí. Entonces, hay algunas premisas en las cuales vamos a tener que estar de acuerdo necesariamente, suelen ser premisas factuales o definiciones. Entonces, ¿qué pasa si es que yo estoy de acuerdo y no realizo una refutación? No pasa absolutamente nada, pero depende de cuáles son las explicaciones que yo doy. Si yo no, si yo no, si yo estoy de acuerdo con que el alcohol es peligroso y que eso significa que debería ser igual a prohibir la venta de alcohol, entonces yo como oposición no estoy debatiendo porque no estoy ingresando dentro de cuáles son los puntos en los cuales no podemos estar de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo con que el alcohol sea peligroso o que el alcohol sea dañino. Lo que no puedo estar de acuerdo es con que eso significa que hay que prohibirlo. Entonces, eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si es que yo no refuto? No pasa absolutamente nada. Pero es muy poco recomendable que yo no refute. Lo más recomendable es que se generen todo tipo de refutaciones posibles a los puntos más importantes, claramente, de la cámara contraria para yo poder generar eh, algún tipo de interacción. Si es que esa interacción no existe, estamos mal. Ojalá se haya contestado esa pregunta a Mayer. En caso no se haya contestado, Mayer, puedes hacer una repregunta sin ningún problema. Eh, Rebeca nos dice, ¿se puede refutar una refutación anterior? ¿Se puede refutar cualquier tipo de afirmación, de razonamiento, de evidencia que den los equipos? Puede haber refutación de la refutación, de la refutación, de la refutación, de la refutación, sin ningún tipo de problema. Melissa, todo sereno, nos pregunta, si hay un momento donde hago preguntas, los puntos de información, o voy, pero no me dan esa autorización, al momento de mi refutación puedo ir con esa duda y tratar de refutar su premisa. O sea, te refieres a, yo ofrezco un punto de información, me rechazan el punto de información. Y luego, en mi momento de hablar, puedo ir y refutar esa premisa que quería refutar con el punto de información sin ningún problema. O sea, el discurso es tuyo y tú puedes refutar lo que gustes en el momento en el que está, en el tiempo en el que tienes que refutar. Pero fíjate que el proceso de refutación que les he explicado es explicar qué es aquello que voy a refutar. Voy a refutar esta afirmación en particular, voy a refutar esta evidencia, voy a refutar este razonamiento. Entonces, no hay ningún problema con que se realice lo que mencionas. Guamán Caja Chagua, Joana, nos pregunta, ¿cómo se generan los puntos de choque? Mil gracias. Los puntos de choque se generan a partir de cuál es la interacción que tienen los oradores. Si un orador dice A y el otro orador dice no A, entonces acá hay un punto de choque. Pero grafiquémoslo esto en algo menos abstracto y más contextual. Si la moción es, esta casa considera que todos deberíamos volvernos vegetarianos. Cámara de proposición va a decir, sí, todos deberíamos volvernos vegetarianos porque es bueno para la salud. Cámara de oposición va a decir, no, no deberíamos volvernos vegetarianos porque desbalancea la dieta de las personas. Entonces, proposición dice, es bueno para la salud, oposición dice, desbalancea la dieta de las personas, ahí hay un punto de choque. ¿Por qué hay un punto de choque? Porque ambos están conflictuando en qué es lo mejor para la salud de las personas o qué es bueno para las personas. Entonces, así se forma un punto de choque. Un punto de choque se forma a partir de que de una misma temática, los oradores aportan argumentos que tratan de llevar esa temática a cada uno de sus lados, ¿no? Imagina un punto de choque como el juego este de la cuerda, en el que cada uno de los equipos trata de jalar a su lado esa temática, como nosotros vamos a ganar la temática de la salud, y el otro equipo le dice, no, no, nosotros nos vamos a llevar la temática de la salud. Entonces, la oposición dirá, sí, es bueno para la salud porque consumimos menos carne, menos grasa, no sé qué. Y es como, sí, se están llevando ese punto. Y luego sale la oposición y dice, no, ustedes no se van a llevar a este punto porque lo que pasa cuando eres vegetariano es que se desbalancea tu dieta y ya se está yendo por el otro lado y luego sale la otra cámara y dice, no, es que podemos, podemos comprar suplementos alimenticios. Entonces ya ahí están discutiendo un punto de choque que es el tema de la salud y ese punto de choque se genera a partir de que los oradores dan contribuciones argumentativas dentro de una misma temática, tratando de llevarse ese punto a su lado. Espero que esa explicación haya sido clara. De todas maneras, mañana, cuando veamos el tema de creación de casos, sí, construcción de casos, vamos a tocar ese tema a mayor profundidad. Igual, de todas maneras, si tienen alguna temática particular que quisiéramos que toquen mañana, pueden dejar en los comentarios, yo lo anoto. En este momento, porque suelo ser olvidadizo, puntos en los que debemos precisar mañana. Porque igual, claro, los puntos de choque pueden ser toda una clase en realidad. Entonces,
es complicado como explicarlo tan rápido. Em, Bien, no sé si esta explicación, Melissa, te satisface. En caso no, puedes generar una repregunta, tenemos un poco de tiempo. Preguntas de Yasmín, Miseli, Vilches de la Cruz, de Tarma. ¿Una refutación puedes desarrollar bajo el argumento del primer ponente o se podría refutar su afirmación en sí? Una refutación puede desarrollar bajo el argumento del primer ponente o se podría refutar su afirmación en sí. No estoy entendiendo la pregunta, Jazmín, no sé si la puedes volver a plantear, paso a la siguiente. En el caso de fallar en la refutación, ¿se podría recuperar? Sí, o sea, miren, el debate no es como, y esto es algo que quizás sería importante notarlo, y quizás hubiera sido importante, no sé si lo notaron ayer o no, pero en debate no existen absolutos, ¿sí? No es como, él ya afirmó que el alcohol es malo y por tanto el alcohol siempre va a ser malo. No, no hay absolutos. Lo que sucede es que siempre tenemos que ponderar, si quieren, el flujo argumentativo, ¿no? Ellos dicen que el alcohol es malo, no dan buenos razonamientos para pensar que el alcohol es malo. La Cámara de Oposición dice que el alcohol puede ser malo en algunas ocasiones cuando es excesivo, pero cuando no es excesivo, el alcohol no es malo. De hecho, no sé, una copa de vino es buena. Entonces ya, es como, ok, entonces acá hay una interacción, ¿no? Uno dice es malo, el otro dice no es malo. Uno dice que es malo, pero no tiene sustento bueno, el otro dice que no es tan malo y da sustento. O sea, entonces yo podría decir que el alcohol no es tan malo. Pero sale el segundo orador de la Cámara de Proposición y dice, no, es que el alcohol, incluso cuando lo tomamos en pocas medidas, es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque ya es, no sé, es el inicio de una adicción. Entonces ya, aquí existe más argumentación. Entonces lo que pasa es que yo no puedo calificar esto como, sí, dijo que el alcohol era malo, entonces hay que creerlo inmediatamente, sino se califica siendo como un espectro. Ellos dicen que algo es malo, ellos dicen, pero no explican por qué. Ellos dicen que algo es, no siempre es malo y sí explican por qué. Ellos dicen que a pesar de que algo pueda no ser malo siempre, tiene algo de malo. Entonces ya, ahí voy viendo cuál es la evolución de una línea argumentativa. Entonces, no hay un absoluto dentro del debate, siempre va a haber una respuesta de la respuesta de la respuesta de la respuesta, y es por eso, y esa es la justificación de por qué las réplicas, los últimos oradores, no pueden traer argumentos nuevos. ¿Por qué no pueden traer argumentos nuevos? Porque eso seguiría extendiendo ese flujo argumentativo al infinito y no podríamos evaluarlo. Entonces sí, puedo refutar, o sea, puedo fallar en una refutación y luego recuperarme, absolutamente. Esto afectaría el desarrollo de la argumentación propia o la del contrario. O sea, claro, afecta directamente, no afecta a ambas quizá, porque si yo iba a dar una refutación que era vital para que la cámara contraria no me pueda ganar y esa refutación no está expresada dentro de los primeros oradores, entonces claramente hay una afectación, porque como no está expresada dentro de los primeros oradores, voy a tener que expresarla después y quizá tenga menos tiempo para desarrollar los puntos que debería desarrollar. Y afecta a ambos equipos, ¿no? Pero si la pregunta es si es que hay un momento preciso para dar una argumentación, una refutación, fuera de los parámetros explicados dentro de las cuestiones de formato, no. Es decir, los primeros oradores tienen que establecer el debate, los segundos y terceros oradores tienen que dar argumentaciones y extensiones de los argumentos, y el último orador no puede dar ningún tipo de argumentación nueva, de hecho, es la réplica, ¿no? Da refutaciones y da algún tipo de ponderación entre los argumentos de las cámaras y explica quién ha ganado. ¿Puedo yo dar algún tipo de refutación en cualquier momento? Sí, no hay ningún tipo de problema con eso. Siempre y cuando no salga de los parámetros establecidos dentro de los lineamientos del formato. Finalmente, una refutación se puede desarrollar bajo el argumento desarrollado o se podría refutar simplemente su afirmación. Ya entendí la pregunta. La pregunta es muy buena. A ver, entendamos lo siguiente, ¿sí? Dentro del debate lo que yo tengo que priorizar es que los oradores se contesten. Entonces, yo sí puedo decirle a un orador como, a ver, tu afirmación está mal, pero fíjense que esto puede funcionar de la siguiente manera, ¿no? Yo quiero afirmar que, no sé, yo quiero afirmar que estudiar filosofía es lo mejor del mundo. Entonces ya, doy 3 razonamientos para afirmar eso. La oposición sale y dice, no, estudiar filosofía no es lo mejor del mundo, lo mejor del mundo es estudiar medicina. Entonces, ok, aquí hay un conflicto, ¿no? Son afirmaciones que están en tensión, porque uno dice, lo mejor del mundo es estudiar filosofía, el otro dice, lo mejor del mundo es estudiar medicina. Está en conflicto. Entonces, claro, yo puedo dar una serie de razones por las cuales estudiar medicina es lo mejor del mundo. Cuando yo de estas razones podría considerar la afirmación de lo mejor del mundo es estudiar filosofía como algo refutado.
Sin embargo, y es por eso que lo más importante es priorizar cuáles son las respuestas que tienen los equipos, es más efectiva una refutación que diga, la cámara contraria dice que estudiar filosofía es lo mejor del mundo. Nosotros creemos que esto no es cierto y queremos que se equivocan porque su razonamiento 1 tiene esta falla, su razonamiento 2 tiene esta otra falla, su razonamiento 3 tiene esta otra falla. Entonces, podemos concluir que no necesariamente, o sea, que estudiar filosofía no es necesariamente lo mejor del mundo. La respuesta en abstracto es, en debate lo que trato de hacer es responder a los planteamientos específicos que me da un equipo. Si el equipo me dice afirmación X con razonamiento 1, 2 y 3, la refutación más efectiva va a ser una refutación A. ¿Por qué X no es cierto? ¿Y por qué los razonamientos 1, 2 y 3 tampoco lo son? Entonces, ¿puedo refutar una afirmación con otro tipo de razonamientos? Sí. ¿Es recomendable? No. Lo más recomendable es refutar una afirmación con los razonamientos propios que han dado los oradores y de esa forma generar mayor interacción dentro de los oradores. Bien, con eso cerraríamos el día de hoy el taller. Pues voy a volver a poner mi correo por si alguien tiene alguna duda adicional que no haya quedado contestada en el taller o directamente desea algún tipo de explicación adicional. Yo encantadísimo de poder contestarles. Me puede escribir cuando guste. Agradezco a la organización. A Pablo, gracias por estar ahí monitoreando que todo vaya bien. Y gracias a todos los presentes por asistir al día de hoy. Si tienen alguna otra duda, no duden en escribirlo. Nos vemos el día de mañana. Bien, Felipe, quiero agradecerte a nombre de la Dirección Regional de Educación de Junín por esta brillante ponencia y sabiendo que lo que acabas de exponer va a ayudar muchísimo en el desarrollo de su aprendizaje de los estudiantes que están participando en este evento. Y bien, quiero invitarles también para el día de mañana, seguramente nos vas a acompañar. Vamos a trabajar mañana la construcción de casos de debate, va a estar interesante. Entonces, mañana los esperamos a todos, tanto a los especialistas de la DREC, a los especialistas de la UGEL, a los asesores entrenadores, a los jueces de debate y a nuestros estudiantes. Y nuevamente, estimado Felipe Centeno, gracias por el trabajo del día de hoy y nos encontramos mañana a esta misma hora a las 3 de la tarde. Gracias a todos y un abrazo. Hasta